Bienvenidos a un episodio más de Auténtico. Y a mi derecha tengo a Titi Harrius Poticus Magnificus in the Allergic Now. Ay, ya sé, ojalá no muera de alergia en este episodio. Pedro Prieto, qué gusto estar de este lado del escritorio. Estoy muy contento porque teníamos muchísimas ganas. Y este episodio es para ti, papá o mamá, que en algún momento has encontrado pues alguna dificultad, un obstáculo en el lenguaje de tus hijos. De repente crees que a lo mejor tu hijo habló tarde, a lo mejor no está hablando y las demás mamás te dicen, oh, es que mi hijo sí habla. También a lo mejor puedes estar pasando, no sé, dudas, puede haber mitos sobre el desarrollo del lenguaje de tu hijo o tu hija. Bueno, pues no te preocupes porque tenemos aquí una terapeuta del lenguaje. Y ella se llama Jimena Carrete. Hola. Bienvenida. Hola, acércate que se escuche tu voz. Carreto. ¡Ah, Carreto! Pedro, últimamente no le estás atinando los nombres. ¿Qué está pasando? Llevo 3 episodios. ¿Sí? Sí. Tengo un TDA espectacular. Pero le Puedes dicen... ir conmigo. ¿En serio? Sí, claro. Ay, De perdón. verdad que sí, Y aparte te vas llevamos a- meses. te vas a dar Tu cuenta. marido me va a matar, Dios mío, está aquí tu pareja aquí, Dios mío. Yo ya le dije a Pedro, tienes que checar lo del TDA. No, pero Y se llevamos nos un buen olvida. rato diciendo Carreto. O sea, hace 2 segundos. Perdóname, Jimena Carreto. Está bien, no pasa Pero mira, viene al caso, porque también los adultos tenemos problemas del lenguaje. Unos más que A ver, otros. ¿qué es una terapeuta del lenguaje? Eso para empezar, para que la gente sepa. A ver. Ok, muchas cosas. No solo Va. soy la terapeuta de la R. O sea, atendemos problemas de pronunciación, claro, que es como Ok. lo básico, pero atendemos niños que tardan en hablar, Ujú. peques que entran en la neurodivergencia, autistas con atención divergente. Yo no digo TDA, porque no hablo de trastorno por déficit de atención, sino hablo de atención divergente, que son nuevos términos más amables hacia la comunidad neurodivergente. Y me miraste a mí. O sea, me Te estás- vio directamente o sea, a los sí. Puede ojos, se ser. clavó Sí, soy tu divergente. mirada. Siempre Puede supe ser. que era divergente. Yo también algo de divergencia te veía por ahí. Puede ser, no lo sé. Ok, Ahorita pero- lo vamos a ir descubriendo. Vale, ahí te lo vamos Sí, descubriendo. Sí. Pero sí lo planteé bien, o sea, para ese tipo de situaciones que tenemos los papás cuando el niño va creciendo y... Pues es que no sé cómo duermes, o sea, tienes hijos chiquitos, entonces Ajá. también... O sea, la eso puede calidad es- afectar. Claro, sí, claro. O sea, permíteme un momento. Que te El no acaba de- dormir, sí. El no dormir bien te puede causar neurodivergencia. No neurodivergencia, sino diferencias en habilidades que generalmente tienes mejor. ¿Ves? O sea, ¿Ves? porque al dormir, o sea, tus neurotransmisores, o sea, las hormonas del cerebro como que vuelven a entrar en el equilibrio Ay, me perfecto. acuerdo. Y si no duermes bien, pues no entras al sueño profundo y pues las hormonas no llegan a ese umbral perfecto que deberían de acomodarse y entonces pues no funciona igual tu cerebro en el día. Ok. O sea, el Pero mommy no brain es- sí, claro, sí probablemente, existe. No, pero sí existe. probablemente es porque estás cansada. Claro, pues estás agotada, o sea, tienes que estar cuidando a una personita que no se muera, ¿no? Uy, Qué totalmente fuerte. de acuerdo. Y entonces, ¿por qué se recurre a una terapeuta del lenguaje? ¿Cuándo recurren a ti los papás? Pues, o sea, la verdad, creo que cada vez hay más información. O sea, Ujú. yo cuando estudié la carrera nos decían a partir de los 3 años. Pero ya como en los nuevos estudios es a partir de que tú ves que el niño no está comunicando como debería de ser. Entonces las preguntas es, pues, ¿cuándo, no? ¿Cuándo tiene que hablar? O sea, un niño debería empezar a hablar hacia los 12 meses, alrededor. Hay niños que hablan un poquito antes, hay Ujú. niños que hablan un poquito después. Pero no se trata solo de eso. O sea, porque para poder llegar a las palabras, el bebé tuvo que haber estado balbuceando desde muy pequeño. Entonces, ahorita ustedes tienen 2 hijos chiquitos Ajá. y me podrán decir que el chiquito está balbuceando ya. O sea, que a lo mejor todavía no hay palabras así 100% claras, pero está esa intención de comunicarse con de forma hablada, ¿no? Entonces, eso tiene que empezar a ocurrir de los primeros meses hasta llegar a una primer palabra como agua, ¿no? A lo mejor no va a ser perfecta, va a ser aba, o tete, o titi, leche, ¿no? O bibi, si es que toma biberón. Entonces, si tú no estás viendo que tu bebé no balbucea como otros bebés, que no está diciendo las primeras palabras a los 12 meses, Ujú. que hacia los 18 meses no está uniendo 2 palabras como mamá, ven, o mamá, ten, o papá, titi, ¿no? O sea, que eso ya empieza a ser, y si a los 2 años no juntan 2 palabras de forma común, ya tiene que empezar intervención temprana del lenguaje. O sea, no hay que esperarnos hasta los 3. Entonces ahí vienen los mitos, ¿no? Dale tiempo a que hable, o ya entró a la escuela y con eso, o ay, mi primo Llévalo habló a con los 4 abuelos, años, sí. no pasa nada, o sea, es falso. O sea, el lenguaje es adquisición, o sea, no lo enseñas, o sea, por escucharlo lo adquieres y sale. Entonces, si no sale, ¿qué está pasando? Wow. Y de ahí siento que se abre un abanico de cosas, ¿no? Mil cosas, Ahorita sí. justo platiqué de un caso de un niño de 3 años que no habla. No habla. O No. sea, es... Ujú. ¡Ah! Pero lo ves y
no sé si piensas como, pues es autista, pero no tiene ningún otro síntoma de autismo. Entonces, no sé, no escucha bien. O sea, pueden ser como muchas cosas por las cuales no está hablando, ¿no? Sí, hay que descartar. O sea, lo primerito, siempre mi pregunta inicial con la familia es, ¿hiciste tamiz auditivo neonatal? O sea, desde el 2005 es obligatorio en México, sin embargo, por ejemplo, los hospitales públicos no necesariamente lo hacen. Entonces, y tú en privado, o sea, tienes que pagarlo, ¿no? No lo incluye tu paquete. Sí. Entonces, tienes que solicitarlo y es un tamiz, o sea, le hacen con electrodos desde que es bebé a la primera semana para ver cómo escucha. Entonces, desde ahí tú ya puedes saber si escucha. Si no lo han hecho, hay potenciales evocados, audiometrías, cosas que puedes hacer para ver si escucha bien. O si nunca le han hecho un estudio, es como, oye, si se cae algo, voltea. O sea, si le hablas, voltea. O sea, como que hay formas de saber si escucha o no. O sea, esa es la primera, que escuche bien. Porque sí, la sordera es un gran problema en México de salud. Porque muchas veces se descubre la sordera hasta los 6 años. Entonces, ya le perdiste un montón de tiempo de lenguaje a ese niño, ¿no? Entonces, es lo primero. O sea, que escucha bien. Ya, escucha bien, perfecto. Siento que el miedo más primordial de las familias es no habla, entonces es autismo. Y no, o sea, no todos los peques que no hablan son autistas. De hecho, o sea, la comunicación y el lenguaje no es una característica diagnóstica de autismo. O sea, ¿qué evalúas para pensar en que un niño puede ser autista? ¿Cómo es su interacción social? ¿Cómo es su juego, el tipo de juego que tiene? Porque tienen juegos como más de rutina, más lógicos. Cómo, por ejemplo, pueden tener como patrones que se repiten o intereses profundos, ¿no? Cambio yo un poco las palabras porque no hablo como de intereses restringidos, sino intereses profundos, ¿no? O a veces es como, es que el juego no juega a la cocinita, juego simbólico. No, pero sí juega a cosas más causales. Quiero aventar y ver qué ocurre. Quiero ver cómo gira la canica. Quiero crear patrones de colores, ¿no? Entonces, eso es lo que tú evalúas para pensar que un niño puede ser autista, pero no el lenguaje. Entonces, no por no hablar, tienes que pensar directamente en que es autista. Hay que hacer como una serie de preguntas que supongo las vamos a ir resolviendo aquí para ver como en qué categoría. Porque de los niños que tardan en hablar, vamos a separar lo que son dificultades de lenguaje y dificultades de habla. Y son diferentes. Y luego se unen. Entonces, ¿qué pasa? Y algo muy importante es que de estas dificultades no necesariamente hay alteración neurológica. O sea, como que siempre es de voy al neuro y que le hagan electroencefalograma, tomografía, resonancia, sale normal y ¿por qué el niño no habla? Porque no sabemos realmente cuál es la causa de los desfases del lenguaje. Eso te iba a preguntar. O sea, hay un tema a lo mejor hereditario, puede también provocarse por un trauma que a lo mejor el bebé de pequeño lo experimente, pero que tampoco como padres estés atento de que a lo mejor un hecho que le haya causado... O que los papás son bilingües. Eso es una muy buena pregunta. Eso es algo que he visto que... También puede ser una razón, una causa. Sí. Eso sí puede ser una causa de dificultad en el lenguaje. La parte hereditaria sí. O sea, sí, una pregunta también es de ¿alguien en tu familia tardó en hablar? Porque sí se hereda, ¿no? Y hay desafíos que se pueden heredar hasta la 3ª generación, ¿no? Entonces sí es algo que se puede heredar. Pero realmente no hay nada que las familias puedan hacer que cause realmente un desfase del lenguaje. Lo único, el exceso de uso de pantalla. O sea, por eso, duro y dar. ¡Digas eso! Sí. O sea, si el uso de la pantalla puede provocar dificultad en el lenguaje. Sí. Sí, porque, o sea, a ver, por muy increíble que esté el programa, por muy increíble que esté la serie, por muy increíble que esté la aplicación, la comunicación siempre es bidireccional. O sea, Ni Miss Rachel. O sea, espera, a ver, vamos a ponerlo así como es tal cual y Sí, ahorita explícalo. hablamos de la flexibilidad, ¿no? Ok. O sea, para hablar necesita alguien como emitir el mensaje, yo escucharlo y como regresarlo, ¿no? Entonces, siempre eres o emisor o receptor, pero siempre es doble vía, ¿ok? Cuando tienes un iPad, cuando tienes la tele, cuando tú tienes un celular, pues el celular manda la información, pero nadie retroalimenta al niño. Entonces, por muy padre que esté Mickey Mouse, ¿no? Que hablábamos de la casa de Mickey Mouse. O sea, cuando Mickey dice, ¿qué necesito? ¿No? El martillo o tal. Y se queda callado, pues a lo mejor tu hijo no dijo martillo y dijo helado. Y entonces Mickey va a decir, sí, bien. martillo. Y es como, pero yo dije helado. ¡Qué ¿Sabes? poca, Miki! ¡Miki! What the actual fuck? ¿Qué pasa contigo? Mi hijo está diciendo martillo o helado. Puto Miki. Entonces,
justo la Con comunicación. Mickey no te metas. No, pinche Con Mickey. Miss Rachel. Ni con Ni Miss con Rachel. Bluey, porque yo soy fan de Bluey. Ah, no, está Somos bien. muy fans Ahorita de vamos a Bluey. seguir con ese. Bueno, Sí, ahorita pero, yo soy fan de Bluey. Ok, Ay, mi va, va, va. Entonces, el problema de las pantallas es que pues, no hay una retroalimentación. O sea, tú para estimular el lenguaje, ahorita vamos a los tips, tiene que haber siempre esa retroalimentación para que el cerebro diga, claro, esta intención comunicativa que yo tuve fue respondida, fue atendida y entonces genero más comunicación. Entonces, una pantalla jamás va a tener esa dinámica. ¿Y hay como límite de horas? ¿O desde qué edades a lo mejor no recomiendas que haya uso de No se vayan a pantallas? asustar. O sea, se supone que antes de los 3 años no deberíamos tener acceso a ningún tipo de pantalla. Pues ya está. Televisión, iPad, Ya aplicación. Y eso no lo digo Eres yo. la peor madre de la Y historia. tú el peor padre, Ya Pedro lo sé, Prieto. pero ya lo sabía de antes. O sea, a ver. Yo he visto mucha tele. Sí. Y Y mírame. además estás en la... Se nota. Y mírame, tampoco estoy tan diferente. Hay una cámara continuamente. Oye, es verdad, yo he visto mucha tele de pequeño. Sí, o sea, pero aparte no solo afecta la comunicación, o sea, hay estudios de que afecta el desarrollo del ojo, las Claro. conexiones neuronales son distintas, o sea, pero en esta parte de que te decía Titi de la flexibilidad, o sea, a ver, yo le pongo a mi hijo de 2 años Peppa Pig en lo que estoy haciéndome el desayuno y la señora Claro. que nos ayuda lo está viendo, ¿sabes? Ujú. O sea, siento que, o sea, en el ideal no debería haber pantallas, pero siento que sí tenemos la capacidad como papás de qué tipo de contenido, de cuánto tiempo, o sea, sí ser muy rígidos en que no sea demasiado y que además en las otras actividades que brindes sí sea como pues, que tiene estimulación temprana o que va al parque o que va, o sea, algo que me pasa aquí en Ciudad de México cuando yo viví aquí es que está muy limitados esas salidas, ¿no? O sea, como Ujú. que Claro. yo en Querétaro es como de, ahí está el parque y sí vas, ¿no? O sea, como que hay más actividad al aire libre a diferencia de Ciudad de México, las grandes ciudades, ¿no? Pero sí hay que buscar otro tipo de estimulación para que no estén enfocados en pantalla. Y yo estoy súper en contra de que no, espero no decir nada que hagan, pero de que vaya el niño en el coche viendo el iPad, Sí. de que vaya en la carriola con el iPad, de que en el restaurante ya, ¿no? Tatén, ¿no? ¿Van bien? Lo Ahí estamos vamos, ahí haciendo vamos bien, bien. lo Ok. estamos Sí, sí. haciendo bien. Sí. Yo o sea- tengo una teoría de dejar también que el niño se aburra en la mesa. Claro. O sea, un ratito llegar y Sí, en algún come. momento yo he pecado de ya darlo por Nosotros hecho. también. O sea, Y no, hay que dejarlo que se aburre, que esté esperando la comida. Y a lo Claro. mejor de repente, si esperas tantito, se va a entretener con una servilleta Claro. o hasta con la mera observación de los demás. Y no pecar rápidamente es pum y darlo por hecho. no, y nos ha pasado ¿No? hasta en viajes, ¿no? O sea, vas en viaje y Sí. le traes el iPad, o sea, porque es lo fácil. Pero es como, ponle dibujar o ponle, Ujú. pégale las cositas que están en la ventana y las quitas, Los ¿sabes? O sea, spinners. claro que es más fácil pegarlo a la pantalla porque va a poner atención, pero sí el exceso de pantalla sí causa no solo desfase de lenguaje, o sea, sí en el neurodesarrollo. Y ese fue un tema en pandemia. O sea, sí tenemos hoy más niños con desafíos de lenguaje, de aprendizaje, de atención, de muchas cosas, porque en pandemia estuvo súper difícil. Y no es para las familias que nos estén viendo, o sea, no es como para decir, oye, es tu culpa. Pues no, o sea, teníamos que trabajar, o sea, nosotros estuvimos online, ¿no? Y yo me paso así terapia online y mis hijos pasando por atrás, ¿no? Y yo así como, ay, espérenme tantito, ¿no? Sí, O claro. sea, era como, ponte a ver la tele, ¿no? O sea, pero sí afectó. Pero es que yo creo que, o sea, no sé, tal vez aquí le estoy regando muchísimo, que nos tenemos que ir adaptando. Sí, o sea, claro. porque al principio yo decía, no, me acuerdo muy bien de una vez que llevé a Leo a un evento, pues yo tenía que ir al evento, o sea, pues tenía que trabajar en ese evento. Y entonces llego y con la carreola y llegando era una pantalla, no te puedo explicar lo grande. Y entonces pues Leo se quedó así viendo toda la pantalla y me dice la edecán, ¿sabes que es malísimo exponerlos a pantallas antes de los 2 años? Ay, pero bueno, por Y dije, 2 segundos tampoco. O sea, sí, pero es parte de nuestra Tú vida cállate, normal. eres una edecán. No, No te Pedro, pagan por esto. No, me refiero, no. No, o sea, pero sí fue No de- eres madre. No, a ver, que eso también ese Dame un sería bolígrafo, otro dame una pluma. tema, eso sería Y una otro bolsita. tema, sí. Perdón. que realmente puede, o sea, están expuestos todo el tiempo a eso. O sea, a lo que voy es que nos hemos tenido que adaptar muchísimo a Claro. que hoy estamos expuestos, si vas al centro comercial, si estás en casa de los abuelos, o sea, todo el tiempo estamos expuestos a pantallas. Creo que lo importante es, ayer me dio una lección impresionante Pedro, el saber qué haces con esa concentración. Si está todo el tiempo así,
No, a ver, entonces vamos a buscar una actividad tal vez un poco más, que te llame más la atención, que haga que tú pierdas la atención en la pantalla, que es muchísimo estímulo, y nos ponemos a hacer otra cosa. Y entonces ya te estoy ayudando a despegarte un poco de eso. Porque si restringimos, no es como, quiero verla más. O sea, 2 puntos de eso. A ver, nuestros hijos ya nacieron en la era digital. Ujú. O sea, a ver, las herramientas que nosotros tenemos, o sea, lo que ellos van a tener, o sea, nada más que ya sus ensayos los van a hacer con ChatGPT, ¿no? Y nosotros era de sacar la enciclopedia y buscar la información. Claro, o sea, en mis tiempos Sí, o sea, íbamos a la biblioteca. No, ellos veían una piedra, se quedaban o 2 horas viendo una piedra. Y decías, pero no, o sea, es verdad. O el fuego, era muy divertido ver el fuego. Ya, papá, cállate. aquí lo ves en YouTube. Nosotros hacíamos un podcast. Exacto. Entonces, Ay, a ver, vamos a nacen hacer- en la era digital y no se trata de satanizar tampoco lo digital. O sea, creo que es cómo te enseño o cómo voy introduciendo las herramientas, pero también como cuidándote. O sea, porque sí está YouTube Kids, pero también hay cosas horribles en YouTube Kids. Sí. O sea, ¿Qué me justo dices? nos van a dar un curso la próxima semana en el Colegio de los Niños de cómo las redes o el internet influyen en la sexualidad de tus hijos. Porque claro, el porno está a un toque del celular, ¿sabes? O sea, es como no la satanizo, pero tengo la responsabilidad de enseñarte a usarla y ahí viene como a qué edades. Si quieren luego les comparto, hay un link que es gratuito, que es de una fundación de Estados Unidos, donde te ayuda a poder regular pantallas en casa basado en la edad de tus hijos. Y puedes ir creando ese programa conforme vayan creciendo para que conforme crezcan establecer reglas, ¿no? Y entre familia establecer reglas. Como por ejemplo, en la comida no va a haber celular, ¿no? Eso, o sea, bueno, aquí que está el marido, yo al estar en redes, o sea, seguramente a ustedes les pasa, Claro. todo el día estás... Sí, hasta. Y que me dice, güey, estás pero no estás. O sea, ¿no? Sí, o sea, 100%. Tenemos el mismo problema. porfa, deja el celular. O sea, puede esperar el mensaje, puede esperar ese seguidor, pero aquí están tus hijos y aquí estoy yo. Entonces, como pues también el ejemplo que yo le doy a mis hijos es que el celular vive en mi mano, ¿no? Entonces es ese programa que les digo, Eso sí. es como el poder crear esa conciencia de establecer reglas que aplican también para nosotros, para poder realmente, pues, tener una salud más con los dispositivos. Sí, a mí ya mi hijo me ha dicho, deja el celular. O de repente aparece su cabeza dentro de un lado Sí, de, así como- oye, papá, vámonos al parque. Y yo, Te voltea la espérate un cara. momento, o sea, tengo que contestar esto, hacer eso. Pero es también saber organizarse, ¿no? O sea, tener una coordinación en la cual ese momento que implique solamente con tus hijos, pues sea para tus hijos y lo otro puede esperar dentro de lo que cabe, si no es una Sí, urgencia. habrá cosas que son urgentes, pero sí, o sea, sí ha sido como un tema de Totalmente. discusión en familia, como de ya Sí, bájale. O aquí sea, igual. entre la compu y el celular ya, Oye, ¿no? y me gustaría preguntarte, si hablamos de caricaturas y viendo del tema de la estimulación, porque me doy cuenta en ciertas caricaturas donde los colores, los estallidos, la música, o sea, todo es muy llamativo obviamente para atraer al niño. Pero además porque están hechos especiales para que el ciclo de cambio de escena esté perfecto para seguir generando dopamina en el cerebro y se vuelve adictivo. Por eso les gusta Cocomelon, por eso, o sea, hay Te quiero preguntar, ¿cuál es la caricatura que a lo mejor no recomiendas para un niño pequeño? Pero que es muy común que la vean. Cocomelon, que tiene transiciones muy Sí. rápidas. Pues así, o sea, es que hay muchas versiones como de Cocomelon. Yo digo el payaso Pim Pim, por ejemplo. Siento por que se lo los puse una vez a tonos. mi hijo y yo Sí. estaba ya en crack así. Es que- Te es lo que- juro. Pero ¿sabes qué? Puedes ponerlo en Spotify. O sea, es como Ajá. buscar la alternativa. O sea, ¿te gustan las canciones? Las escuchamos en Spotify. Sí, o ¿no? silenciarlo y ponerlo en mute. O sea, No, pero es escucharlo que nunca más. si hay muchos dibujos, de hecho, ¿te acuerdas que vimos otra vez, madre mía, no amamos a Disney, pero hay una parte, hay una serie de Mickey realmente que Ah, es como sí, más tranquila y otra es súper intensa. súper ¿La intensa. has visto? La de los carritos. La de los Sí, carritos. sí. Y una ¿Y vez tú? se la puse a Leo y estaba así, igual que la serie de Olaf, Sí. que es una como súper cortita. Ah, a mí no esa había yo no la puedo pensado. poner. Es un TikTok. Son TikToks. Eso es un TikTok. ¿Ya Hay la una serie de viste? Olaf que se llama No. Historias de Olaf. Y Historias te de resume Olaf. todas las películas de Disney en un Ah, episodio ya, de un ya sé minuto cuál, o sí. dos. Y es pum, pum, pum. Entonces, ves al niño que
Y llega un momento que, o sea, yo lo entiendo porque... Está buenísima. Pero está hiperintenso. Está buenísima, pero sí es mala. Porque la acostumbras a eso. Claro. Y como vino, no me acuerdo qué terapeuta nos explicó y nos aconsejó de que es también recomendable que el niño entienda todas las estructuras de una película. Claro. Que hay un inicio, un principio, un Es que desarrollo tenemos y un ese problema. final. O sea, hoy, como he estado viendo cosas sobre inteligencia artificial y redes y así, porque como estoy en redes me gusta, o sea, hoy la atención que tienes para, o sea, el tiempo que tienes para captar la atención de un seguidor o alguien que quieres que te siga son 3 segundos. Son 3 segundos. Porque TikTok tiene una velocidad y ese es un problema. O sea, creo que entramos también en un tema de que queremos todo rápido y quiero que se te satisfaga rápido, ¿no? Porque así es nuestra dinámica, mucho generado por redes. Pero es que yo Sí. regreso a lo mismo. O sea, este Yo soy de tema esos. de adaptarnos Aquí tengo las a lo que fotos. está sucediendo. O Sí, sea, pero hoy, puedes elegir, que decíamos de las series, ¿no? O sea, cuáles sí, cuáles no. claro, pero a eso me refiero con que se van a tener que adaptar a que hoy el conocimiento llega mucho más rápido o la información llega mucho más rápido. Más bien lo que tienen que decidir es qué hacen con esa información. O sea, estaba viendo que nuestros hijos van a estar expuestos en 3 años de carrera a lo que estuvieron expuestos nuestros abuelos durante toda su vida de información. Claro. En 3 años. O sea, es un montón que les va a estar llegando continuamente. O sea, esto que dices, les tenemos que enseñar sexualidad desde los 6 años, se me hace súper pronto, pero a eso voy con que tenemos que irnos adaptando a lo que está sucediendo. Si no, nos quedamos en mis épocas, íbamos a la biblioteca. Ok, ma, pero ya no vamos a la biblioteca. Sí. O sea, a eso voy con que sí creo que se pueden, puedes adaptar mucho de la vida, pero más bien adaptarlos también a ellos, a lo que se está Pero ahí haciendo entra ahora. nuestra responsabilidad como adulto, ¿no? O sea, Ujú. ¿a qué contenido te voy a exponer? Entonces, Bluey, Daniel el Tigre, ¿no? A muchos no les gusta Peppa, pero a mí me gusta Peppa porque siento que muestra a un niño real, ¿no? O sea, dices que es grosera. Pues a veces los niños son groseros, o sea, hay que marcarle el límite, hay que marcarle el respeto, ¿no? Hay unas como de ciencias, que ahorita no me acuerdo de los nombres, pero sí, o sea, Bluey está hecha por personas que han investigado sobre educación. Es muy real, Bluey. O sea, a mí me encanta Bluey. Es lo o sea, máximo. Yo también. se lo ponía a mi hijo y no le gustaba. Yo sí, no, pero que le tiene que gustar. Y ahorita ya les ¿Ya gusta. le gusta? Bien. Sí. Bien, bien. Daniel el Tigre. Fíjate, a mis hijos nunca les gustó Daniel el Tigre y es súper linda Daniel el Tigre. Tite odia a Daniel ¿Ah, el sí? Tigre. Yo lo Odio. amo y a mi hijo le encanta. Al mayor le súper lindo. Me encanta. encanta. Porque además habla Bueno, de las emociones sí. y de ¿cómo estás? Estoy enojado. ¿Y qué puedo hacer cuando estoy enojado? Respiro. O sea, está súper lindo. Y luego llega el Santo papá y dice, Cristo papá Rey. está enojado. Eso, por eso no puedo. ¿Por qué cantan cosas que no riman? Porque ellos sí llegan al mi sostenido, tú no. Eres una envidiosa. Si te lastimas, No, un pues que- adulto tiene que ayudarte. Claro. ¿Qué? ¿Por qué acabo de escuchar esto y por Pero qué lo luego voy a quieres ir a cantar ver mi hijo? Wicked. O sea, no lo entiendo. Es como ver a Emilia Pérez versión Junior. Bueno, yo sí soy Ay, fan de Dios, eso. muy Yo sí, tenebrosa. yo sí soy fan. Bueno, Pero- saludos a Daniel Pero a Tigre. ver, ya hablamos del lenguaje, hablamos de los Ah, problemas, hablamos a lo mejor de las caricaturas, cuánto pueden afectar. Hablamos también del desarrollo de las técnicas. Una vez que a lo mejor podemos ver un desafío dentro de los niños en ese lenguaje, ¿qué terapia? ¿Qué se hace? O sea, ustedes qué, o también los padres, ¿qué podemos hacer en casa? No sé si a lo mejor hay alguna actividad que podamos hacer para ayudarles. Sí, hay muchas cosas que pueden hacer. O sea, primero, no subestimar que el que tu hijo no hable es que pues, al ratito ya va a hablar, ¿no? O sea, porque el problema es que muchos desafíos de lenguaje importantes empiezan todos con desfase de lenguaje. Entonces, si tú me traes a un niño a los 2 años, yo no sé si es un desafío complejo o si es algo sencillo. Entonces, a veces es difícil. Entonces, yo no te puedo garantizar como, ay, ¿sabes qué? Vete a tu casa y espérate tantito. No, porque si es un desafío complejo, le estás perdiendo tiempo. Entonces, ¿qué te tienes que fijar? O sea, a mí me gustan los niños. O sea, le decía a un papá hace poquito, o sea, a mí me gusta tu hijo porque no habla, pero comprende todo, juega todo. O sea, como que todo está como otros niños, pero no habla. Ese es el niño que va a ser más sencillo de trabajar con nosotros. Porque todo su neurodesarrollo está en su punto y solamente es revisar si a lo mejor no tiene la cantidad de sonidos que debería de tener. O sea, a veces los papás dicen, es que ¿cuándo va a hablar? Es como, espérame, o sea, apenas dice 3 vocales y tiene 4 consonantes. La gama de combinaciones que yo puedo hacer con eso está súper limitado. O sea, yo no le puedo pedir que hable si me puede hacer pocas combinaciones silábicas,
¿sabes? Entonces, a veces como que, es que ya lo llevé a terapia un mes y no avanza. Es como, espera, o sea, no es tan rápido el proceso, ¿no? Y a veces son temas de coordinación del habla, que eso les decía, o sea, separar lo que es lenguaje de habla. O sea, a veces es la coordinación motora de crear secuencias de sonidos. Y como que hacemos o pensamos como, es que hablar es fácil, pero no. O sea, si yo les digo, a ver, piensa en la palabra escuela, piensa cómo tienes que hacer esa transición de la E y luego la SK. O sea, esa SK tienes que sacar primero, o sea, los dientes los juntas, sale el aire por los dientes y luego pasas a un sonido que es velar, o sea, que es hasta atrás. SK. Eso es súper complicado a nivel motor, o sea, a nivel de movimiento. Entonces es como, pues no le puedo pedir movimientos rápidos y secuenciales a tu peque si las secuencias o los sonidos que tiene está limitado. Eso me va a tardar en que hable, ¿sabes? O sea, no es solo, es como, es que no habla pero no entiende todo. Sí, pero si tiene un tema de motor, va a necesitar sí o sí terapia de lenguaje. Claro, o sea, hay que diferenciar el tema neurológico con el tema motor. O sea, puede ser algo físico. Digo, yo, Sí, por de ejemplo, coordinación de aquí. no tengo una vocalización maravillosa, como puedes observar. También puede ser un tema cultural, por el acento. Pero yo sí estuve a punto de ir al logopeda. No lo deberías descartar. No, ya no. Estuve a punto. Hay de adultos también. De hecho, ayer me quedé trabado intentando decirle una cosa a uno del gym que no podía decir y entonces me quedé, porque iba a decir, me va a costar decirlo, peregrinación. Esa palabra Es difícil. es muy difícil. No, pero Claro, es que decir la tienes palabra la sola R, sí, pero claro. O sea, tienes la R, que o sea, la rótica percusiva, que así se llama, Ajá. es un sonido de los más complejos. Se adquiere hasta los 4 o 5 años, ¿no? Siempre supe que tenías un problema con tu rótica percusiva. Siempre, desde que lo conocí, dije, la rótica... Pero bien que luego te no gusta le- por la noche la rótica, ¿eh? Bien que luego la acaricias de la rótica. No. ¡Qué rica rótica! Perdón, somos así. Ya nos conoces. Perdón. Ya supiste dónde viniste. Sí, y no- sí. Los has escuchado y los has visto. Sí, sí, sí. No hay ninguna sorpresa. No. Y luego tienes la sílaba compleja, el gri, ¿no? Entonces, esa también, o sea, vuelves a tener 2 consonantes seguidas y eso es muy difícil a nivel de coordinación motora. Ok. Entonces, pues sí, es difícil, ¿no? O sea, y es eso, como que tendemos a decir, es que no le sale, pues es que está bien difícil, o sea, hablar es complejo, o sea, a ver, o sea, nada más deténganse tantito. ¿Cómo Leo puede hablar cuando ustedes no se sentaron y le dijeron manzana? O sea, hablan con el bebé y el bebé empieza a hablar. O sea, el cerebro es maravilloso. ¿Cómo el cerebro puede crear conexiones de forma autónoma y que de repente entienda eso? O sea, se los voy a explicar un poco teórico, pero para que vean o sea, lo que es lo maravilloso del lenguaje. O sea, el bebé tiene que diferenciar de los sonidos que son ambientales, de los sonidos que forman parte de la lengua o los idiomas a los que está expuesto. Y si quieres, ahorita hablamos del bilingüismo, que siempre es una duda muy frecuente. Entonces dice, estos sonidos es el bombero, el gas, que ya pasó, el de los colchones, ¿no? Este no me sirve. Esto sí es lenguaje. Estos sonidos se van a integrar en mi mente y yo los voy a llamar fonemas y los voy a entender como rasgos distintivos. O sea, yo sé que una B se va a hacer así, pero si suenan mis cuerdas vocales suena B, pero si yo paro mis cuerdas vocales va a ser una P. O sea, eso su mente lo sabe, aunque no lo hagan de forma voluntaria, pero su cerebro lo sabe. Entonces, y eso hace el bebé. Y luego, si junto la P con la A, pa. Y si digo papá, es el señor que está en mi casa y me ama y me cuida. O sea, por eso de repente están en la noche así, y claro, tu bebé está jugando con su estructura anatómica para ir produciendo sonidos. Y lo que haces tú es que si él hace pa, le vas a estimular el pa. Y entonces dice, esta combinación es importante. La otra no forma parte de mi lenguaje. Ok, entonces el cerebro dice, estos sonidos son importantes porque te hacen conectar con el humano que te cuida o con tu cuidador. Y eso el cerebro del niño va separando. Y lo más maravilloso es que cuando hay bilingüismo o trilingüismo, el cerebro hace esa segmentación por cada idioma. Y hay muchos estudios que hoy demuestran que el bilingüismo no causa desfase de lenguaje. O sea, un niño que tiene acceso a más idiomas tiene que hablar al mismo ritmo de lo esperado. Si se está tardando, es que hay un desafío de lenguaje. Pero una pregunta rápida. Cuando un niño es pequeño y habla 2 lenguajes, ¿es porque su cerebro, o sea, digamos, este rollo de que puede pensar en 2 idiomas o ya él lo hace la dicotomía él solo de Todavía yo no. decido O sea, en qué idioma hablar? Al principio no. O sea, al principio va a ser algo que se llama facilidad articulatoria. Y es que si yo estoy expuesto, por ejemplo, al inglés y al español, es probable que te diga, mamá, cookie,
¿no? En vez de galleta, ¿no? A lo mejor les pasa, no sé si, si Leo Es toma que ella clases. habla así. No. Pero eso ya es Es waxica, mamonería, ¿no? Eso es es waxica. mamonería. Ella dice, ay, es que estoy un poco tired. Y digo, tired. Tú lo que estás cansada, coño. Hasta los huevos. Estás hasta las narices. No, pero en personas bilingües, aunque sea de segunda adquisición, porque no sé si eres nativa o de segunda adquisición, o sea, porque hay como diferente tipo de bilingüismo, el que es nativo. Mira al la mismo cara, es tiempo. nativa, ¿no? Color no me No, hace, pero no ¿qué me tal hace que ser fuiste a una nativa de escuela? nada, nativa pero de Xochimilco. No, pero es verdad que es un mito, o eso al menos a mí me decían vete a la academia de inglés, que cuando eres más pequeño Sí. tienes más facilidad de aprender 2 idiomas. Sí, ¿Esto es cierto? Sí, o sea, a ver, cuando eres pequeño, tú puedes aprender cualquier idioma o muchos idiomas al mismo tiempo, pero sí hay que diferenciar de una adquisición de lenguaje nativa, o sea, que tú, no sé, imaginemos que tú hablaras otro idioma y tú le hablas en catalán a tu hijo. O sea, Joder, me toca hasta las narices. ¿no? Me metí a Ay, Joder, llorar, soy va a madrileño. llorar. No le ¿Me vas a decir digas. la pela, nen? No, si mi hijo habla catalán, No, pero ¿Sabes dónde está? de repente sí usa palabras que en español de España. En español de España, que Sí. le tengo que decir es que aquí lo conocen como y le digo la palabra Por, en mexicano. por ejemplo, Chip and Dale, Chip para and mí Chop. es Chip y Chop. Chippy Chop. Está muy bonito, de verdad. Está Y bonito. él cuando de repente lo ve es como Chip y Chop. Y tenemos amigos, bueno, Leo tiene otros amigos, obviamente de aquí. Y es como, ¿quién es ¿Qué es Chip y eso? Chop? ¿No? Sí, Cuando fuimos a pobre. Disney. Estos. Y yo, es que papá, o sea, yo por ejemplo sí tengo muchas Palabras distintas. palabras Claro. muy tropicalizadas de Sí. España. Sí, o sea, pasa lo mismo con el inglés, pero sí necesitas tener a alguien nativo que te hable. O sea, yo te decía, o sea, porque pudiste haber ido en escuelas que tienen maestros nativos. Y sí, tu inglés va a ser nativo porque la fonología, o sea, los fonemas, la pronunciación, la estructuración, viene de alguien que domina la lengua, ¿no? Y nosotras a lo mejor tenemos de segunda, o sea, adquisición de segunda lengua porque tuvimos clases de inglés, pero no con un nativo. Entonces, aunque hablemos muy bien inglés, no lo dominamos al 100%. Siempre habrá errores en fonología, en estructuración, lo que sea, ¿no? Pero el cerebro, o sea, me preguntabas, al principio el niño no sabe, o sea, no sabe distinguir, como que le salen las palabras y te puede ir combinando, hacen un mix y eso es muy común y está bien. Pero llega un punto en el que se paran y el cerebro de forma voluntaria elige cuál va a ser su lengua dominante. No es algo que el niño hace de forma voluntaria. Es algo que el cerebro, o sea, porque quién sabe, pero dice, yo estoy más cómodo pensando en francés. O sea, tuve un niño que el papá era mexicano, la mamá francesa, y él prefería hablar en francés que en español, aunque el español lo habla perfecto porque además vivían aquí en México. ¿Por qué? Porque es o sea, el cerebro elige cuál va a ser su lenguaje o su lengua dominante con la que va a pensar, con la que va a soñar, con la que va generalmente a dominar todo. Pero a ver, ahorita está como muy de moda para los que somos bilingües, en un alto porcentaje, que le hablan a sus hijos en inglés. Ajá. O sea, por decirte, aquí en México el segundo idioma más común es hablar en inglés. Entonces, con todo el mundo hablo en español, pero a mi hijo le hablo en inglés. Yo pienso, y si quieres desmiénteme de esto, que porque todos los hijos de estas personas que he conocido que les hablan en inglés empiezan a hablar mucho más tarde. Y yo lo que le decía a Pedro es, les han de crear una confusión tremenda de por qué mi papá con el resto del mundo está hablando de una forma y voltea conmigo y ya estamos hablando de otra. Si le entiendo cuando no está y aquí me quiere hablar así y no me entiende si no hablo en inglés. O sea, ¿qué tan conveniente es que les hablemos 100% en inglés a los En realidad hijos? no tiene nada de malo porque, o sea, va a adquirir el lenguaje y lo va a separar, pero vuelvo a lo mismo. O sea, estas familias que lo hacen no son nativas. Entonces, tu fonología, o sea, tu pronunciación no siempre va a ser perfecta y quizá eso es lo que hace como que se detenga un poco la adquisición de las palabras porque no está siendo nativo. O sea, tú cuando eres nativo de un idioma, o sea, yo hablo español y, o sea, tú sabes cuando alguien genera una estructura mal hecha o tú escuchas, o sea, por ejemplo, luego me dicen pizza y tú luego dices, no, se dice pizza. O sea, eso lo ubicas súper rápido porque eres nativo. Y a lo mejor alguien que es de Estados Unidos no ubica que no se dice pizza, ¿sabes? O sea, como que esa fonología... No le suena. Ajá. O por A mí ejemplo, me pasa con el sushi. No sé decir sushi, ¿ves? No, o sea, no lo sabes, ¿no? Pero sushi. O casi, hashtag. Bueno, Casi. Ahí Bueno, vas, o eso Shrek. de arroz que tiene salmón y se come con palitos. O Shrek. Es Shrek. No. Ah, ese ya Es te Shrek. sale. Sí. No. Sí me sale. Shrek, sí. Es Shrek. Es Ah, Shrek. bueno, es Shrek. Es Shrek. Bueno, es Shrek. sí, a mí me cuesta mucho. Para mí, yo hubiera agradecido muchísimo que mis padres o mis abuelos todos hubieran hablado en Y inglés. sabes que tuve un peque, bueno, eran hermanos, Ujú. de papá español, y entonces el peque que venía conmigo
o sea, justo decía como zapato y ozo, ¿no? Ah. Y entonces venía y me decía, es que se dice zapato. Y le digo, sí, pero se dice oso. Y le dije, y aquí estamos en México y yo le voy a enseñar zapato. Y me decía, pero hombre, no me quites la zapato, ¿no? O sea, entra Qué esa diferencia de difícil. fonología porque pues tú sí tienes esa diferenciación entre lo que es una Z y una S y nosotros Sí. no. O sea, en nuestro español, de hecho son los únicos en España, todos los demás no hacemos esa separación. Para que me veas y luego te rías de cómo digo es Reiki Sushi, ¿eh? No, no, ¿Eh? está muy Yo sí bien sé que digas diferenciar casa y zapato. caza. O sea, porque no es lo mismo irte de caza que irte de la casa. O sea, no es lo mismo para nada. 100%, ¿Eh? Pedro. Y qué aquí sí hay un bonito. tema, sí, pero, sí. Pero yo, o sea, hablando de los idiomas, esto me parece muy bueno, pero hablando de las señales, voy a poner otro ejemplo. Baby signs, A Leo le enseñé primero a hablar con sí. señales y después él empezó a hablar, pero una vez lo llevé al pediatra y les dije, no, es que Leo pues habla con señales, todavía no iba a la escuela ni nada. Falso Y dicen, que retrasa el lenguaje, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vas a decirme, claro. Sí, a ver. Pues es que sí o sea, sí vi No. que le costó más trabajo empezar a hablar y el pediatra me dijo, es porque le enseñaste a hablar en señales, entonces ya no tiene la necesidad de hablar. Y yo, Nosotros usamos baby signs para enseñarle a nuestros niños no hablantes. Claro que no. A ver, o sea, algo muy importante. Vuelvo a lo mismo. Siempre nos enfocamos como en que hablar es lo primordial, porque es la forma de comunicación más efectiva, ¿no? O la que más usamos la mayoría de las personas. Pero todos nos comunicamos por señas y nos comunicamos por pictogramas, ¿no? O sea que al rato sí vemos lo del iPad. me urge. Sí. O sea, no sé por qué esta insistencia de limitar señas cuando hay suficiente evidencia científica de que enseñarle señas a un bebé no retrasa para nada el lenguaje, porque al final es comunicación, es lenguaje, estás conectando las neuronas del lenguaje y un niño va a dejar las señas en cuanto empiece a hablar. O sea, es más fácil decirte, mamá, ayuda a que te haga así, ¿sabes? Porque entonces a lo mejor si trae esto, ¿cómo te digo ayuda? ¿Sabes? A que te digo, mamá, ¿me ayudas? ¿Sabes? Claro. O sea, es mentira. Entonces, algo que tenemos y que es un mito, que cada vez que tengo un niño que es no hablante, y yo les digo, ¿sabes qué? Nosotros aquí usamos baby signs y usamos sistemas robustos de comunicación aumentativa y alternativa de alta tecnología, que ahorita se los enseño, es como, no, eso va a tener que hablar. Y es como falso. Tú te comunicas con señas. O sea, si estás en el cine o están en el cine, le vas a decir, oye, ¿quieres? Esos son señas. Claro. Y funcionó la comunicación. Y si tú vas a China y quieres ir al baño y ves el monito de dónde está, sabes que ese es el baño. Eso es un pictograma. Sí, Yo nada cuando más que viví en el Beijing, momento- perdón, cuando yo vivía en China, yo me comunicaba en señas. Sí, O sea, sí. yo para ir al súper, obviamente, con una calculadora, para ver los números, cuánto costaba cada, de repente, la fruta o algo, y luego era señas. O sea, y yo aluciné de aquí a allá. Y cómo al final te Entiendes, comunicas, claro. a mí me explotó la cabeza porque dices, qué diferentes somos con los asiáticos, por ejemplo, el idioma tan diferente al nuestro, hasta en inglés no me entendía, tenía que recurrir a las señas. Porque es comunicación y es lenguaje. Entonces, no, las señas no causa desfase del lenguaje. No, el tener exposición a otros idiomas no causa desfase del lenguaje. Lo ideal es que sea un hablante nativo. Ujú. Y si, por ejemplo, de los que nos escuchan, si si papá habla un idioma y mamá otra, lo ideal es que papá hable en su idioma, mamá hable en su idioma, y al final el entorno se va a encargar de enseñarle el idioma en el que están, ¿no? O sea, que me pasa con muchas familias que tenemos en terapia online, que viven en Estados Unidos y a lo mejor papá y mamá son mexicanos, y es como, hablan en español, el entorno se encargará del inglés, no pasa nada. O sea, Qué no va a chulo. causar desfase del lenguaje. O tengo, por ejemplo, un papá ahorita italiano, mamá mexicana, viven en Querétaro, y es como, háblale en italiano. O sea, el bilingüismo crea conexiones hermosas en el cerebro, aunque sea chulo. por segunda adquisición. Me Oye, yo gusta. quiero preguntar lo del iPad. ¿Vamos Sí, con el iPad, te parece? sí, por favor, ¿O tenías vamos alguna? con el iPad. A ver, Sí, tenía- porque nuestra terapeuta aquí tiene un iPad y nos Sí. dijo que es para qué exactamente. Ok, a ver, yo me voy a presumir, porque sí somos de los pocos centros terapéuticos en Hay que quitar México esto para que se vea bien. que utilizamos algo que se llama sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Esperen, ¿Qué? yo quiero hacer una pausa. Ajá. Si la gente nos está escuchando, nada más les recomiendo otra vez venirse aquí a YouTube para que puadan ver lo que vamos a hacer con el iPad, para que la gente Ajá, pueda... porque Sí, va a se ser tener muy idea. visual, muy Sí, buena, Sí, Titi. ahí la van a tener que hacer un zoom o algo así. Ok. Ahí se ve. Sí, Los ahorita lo sistemas grabamos. aumentativos y alternativos de comunicación se crean para las personas que son no hablantes. Ah, ¿Ok? ok. Vamos a quitar el no verbal, porque todos somos verbales, o sea, cognitivamente está el lenguaje. ¿Ok? A ver. Y parte de la comunicación aumentativa y alternativa, una de las bases, es que la comunicación es un derecho.
y que todas las personas que por la razón que sea no se pueden comunicar de palabra hablada, tienen el derecho de poderse comunicar. Y si tenemos una persona con parálisis cerebral muy compleja, que no se puede mover y que no puede hablar, pues yo le puedo proveer de esto. Incluso a este sistema se le puede poner un lector ocular para que la persona lo controle con los ojos. O sea, es impresionante. Yo esa tecnología no la manejo porque no tengo ese tipo de población, pero existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, con todos mis niños que no hablan, sin importar la razón, usamos sistemas comunicativos alternativos. Se llaman robustos porque aquí hay infinidad de palabras. Tú puedes armar las oraciones que tú quieras, ¿no? Este que les estoy enseñando, para mí, es el mejor software que hoy hay en español. Entonces, yo puedo decir como... Mamá, no sé. De nada. Entonces, yo voy hablando y le digo, ¿quieres ver a mamá? Mamá. Ok, vamos a hablarle. Mamá, ¿dónde está? Mamá. Mamá. Oye, ¿quieres jugar? Oye, ¿podemos jugar esto? ¿Quieres? No. No, ok, no quieres jugar. No. Entonces, por ejemplo, se llama charla rápida, que es de palabras funcionales, es decir, palabras que en cualquier contexto le va a funcionar al niño. Y yo puedo hacer saludos, por ejemplo, Mal. no, Muy bien. estoy muy bien. Y hay mucho miedo de usar esto con las familias porque es como, es que voy a usar esto y voy a dejar de hablar. Y es como, ¿y no te gustaría que te pueda decir que te ama, aunque sea con el dispositivo? O sea, si nunca te ha dicho mamá, si nunca te ha dicho nada y no sé si va a hablar, ¿no te gustaría que se comunicara con esto? O sea, dejar de adivinar qué quiere de comer y que él te pueda decir. Por ejemplo, este es el vocabulario núcleo, entonces yo me puedo ir a lista de palabras y me puedo ir a comida y bebida. Yo aquí está como está diseñado inicialmente, pero yo le puedo meter las comida favorita, ¿no? Entonces le digo, ¿no te gustaría que fuera al restaurante y él le diga, Hamburguesa. quiero una hamburguesa? Porque a lo mejor ese día él quiere una hamburguesa y no quiere la pizza. Pero porque como tú crees que le gusta la pizza, tú le eliges, ¿sabes? Wow. Y eso, o sea, pues lo hemos platicado mucho. Te decía que tengo una sobrina con síndrome de Down que, la verdad, sí habla, pero poquito. Y es como, tienes muchas cosas que comunicarme. Y la base de esto es partir de que toda persona tiene lenguaje cognitivo. O sea, se llama asumir competencia. O sea, no me importa lo complejo de tu situación. Yo asumo que mentalmente está tu lenguaje y yo te voy a ayudar a sacarlo. Y entonces cambia totalmente la visión a, ay, es que pobrecito no habla, tenemos que enseñarle la comunicación. Y esto estimula el lenguaje. Y tenemos otro como temas que me gusta mucho porque, por ejemplo, si vas a viajar... ¿Está todo a tiempo? Quiero un pedazo de chicle, por favor. Mira las nubes. O sea, puedes hablar de lo que sea, porque la comunicación se hace en cualquier momento. Entonces, lo que hacemos nosotros es que les vamos enseñando a los papás a utilizar esto. Y esto también es para adultos. O sea, por ejemplo, tenemos la carpeta de sexualidad. Me pasó que no se la bloqueé a un niño. No. Y entonces, sí, no sé dónde están las enfermedades sexuales, porque hay una carpeta de temas de palabras y están como... Sí, ¿no? O sea, Relación sexual. y me empezó a apretar, gonorrea. No, espera. No, o sea, porque hay carpetas que hay que bloquear, ¿no? Claro. Al principio, porque pues no quieres exponerlos a eso. Pero, o sea, no solo es para niños, es para cualquier persona que no habla. Y tú puedes crear, o sea, se llama robusto por eso. O sea, puedes hablar de lo que sea. Y aquí Wow. está. O sea, justo estaba viendo y yo, creo que yo no tengo tantas palabras. ¿Sabes? Yo me tendría que ir y yo, ¿qué es Sí, esto? o sea, puedes hablar. O sea, por ejemplo, Quiero rayones. uno que está súper padre, que me gusta. Déjenme ponerlo en vocabulario núcleo, lista de palabras, temas. No, mejor el del doctor, porque está armado aquí. O sea, niños que no hablan. O sea, tienen ustedes, afortunadamente, o tenemos niños que así se comunican Sí. con palabras habladas. Pero aquel que no, y se siente mal, lo tienes que llevar al doctor. ¿Cómo le explican al doctor cómo se siente? ¿Dónde te duele? ¿Por qué me siento así? No está mal. Muéstreme lo que va a usar. Tengo malestar estomacal. O sea, Claro, tú le te duele el enseñas. estómago, me duele Claro. aquí, oye, me duele la garganta. Todo Que eso está también aquí. lo que a lo mejor puedes padecer cuando el niño está demasiado pequeño. Ujú. Y es como, si no tiene temperatura, ¿qué te pasa? Es Ahí o sea, obviamente hay que enseñarlo porque es un Ajá, sistema de comunicación claro. distinto. A mí me gusta mucho porque algo que tiene a diferencia de otros es que en cuanto yo toco, por ejemplo, voy a borrar todo, en cuanto yo toco el pronombre yo, se conjugan los verbos. Entonces yo ya puedo decir yo Quiero. y ya se automatiza. Y ahorita tengo voz de niña, pero le puedo poner voz de niño. Entonces, solito, o sea, yo puedo ir conjugando. Entonces, por ejemplo, si me voy a la lista de palabras y pongo bebida y comida y el niño quiere huevos, le pones plural y automáticamente... Ay, no se quiso cambiar. Ok. Huevo. Debería cambiar... perdón, es que le estoy apretando otro botón.
o sea, automáticamente se cambia a plural. Vale. Oh. Y eso es muy importante porque tengo otros sistemas que no hace esa conjugación automática. Entonces, es muy difícil si yo tengo un niño con parálisis cerebral que le estoy enseñando a estructurar oraciones y además le tengo que enseñar que está el plural y cómo construir el plural y cómo armar la palabra para que esté en plural y el que elija. Entonces aquí es mucho más rápido. Por eso es uno de los mejores sistemas que hay. ¿Y dónde se puede encontrar o dónde se puede descargar? ¿Cómo lo pueden adquirir Ok. los papás? Solo es para iPad. Ese Ok. es un tema. Y tienes que tener un iOS arriba de 13. Y este TD Snap, que es de la empresa Tobii Dynavox, no me pagan nada por hacer esto. Deberían. No me pagan. Deberían TBD. TD Snap. Eso. Lo Este, intenté y no salió. está Una bien. disculpita. A la segunda ya te sale. Este es por suscripción. Así es como pagar Netflix, ¿no? Vale. Entonces, Pero vale la pena muchísimo si tienes Sí, a alguien que no se comunica. sí, pero antes valía 1,000 pesos por siempre. Entonces, claro, si tienes una persona no hablante de por vida, Sí. paga 200 pesos mensuales. Yo creo que toda debe tu vida. ser gratis. Está, ¿no? Debe ser Para- gratis esto. Pero o bueno, sea, sí, pero existe esto. hay cosas Pero que yo no. Para mí era tengo- importante enseñarles No, y porque hay cosas, somos- Totalmente. hay cosas que no tienen un precio. Pero yo O sea, tengo- yo creo que esto sí debería ser gratis para todos los papás. O sea, la tengo verdad. duda A ver, porque... en otros países esto es gratis. Sí, Esto lo debería de paga ser el aquí. seguro, esto lo paga el gobierno. México, o sea, esto, ¿Qué me o sea, dices? el lenguaje es un tema, o sea, los desafíos del lenguaje es un tema de salud muy importante en México. Es que justo a eso Esto lo iba. tienen que pagar los papás. Y antes, o sea, yo usaba antes aplicaciones o softwares, no eran softwares, aplicaciones gratuitos, ¿no? Porque me daba mucha pena, o sea, si por sí tienes que venir a terapia y a Claro. veces vienes a terapia sensorial también, ¿no? Son 2 y luego tienes monitora en la escuela y luego, ¿sabes? O sea, la cantidad de dinero que los papás invierten en sus hijos cuando hay necesidades en diversas áreas y yo todavía le digo, tienes que comprar un iPad y tienes que pagar el software, me daba mucho, o sea, no quería hacerlo. Pero cuando abrí mi mente y dije, a ver, vamos a conocer los de alta tecnología que cuestan, no, o sea, es que esto no se compara a los gratuitos. Y aquí en México, por ejemplo, si tienes un niño con desafíos en el lenguaje, ¿hay algo que te cubra el seguro o no? ¿Qué es lo que te cubre? Hay, o sea, seguro privado, no público, y es un tema. O sea, porque sí hay familias que dicen, oye, hazme los formatos de Ajá. seguro y tengo que ser muy específica para que el seguro lo cubra. O sea, no es tan fácil. Es un problema de salud esto, o sea, muy grande. Y hablábamos de los niños que no hablan y se tardan, y bueno, es algo sencillo, pero cuando hablamos de niños con necesidades más complejas, o sea, son niños que van a tomar terapia muchos años, son niños que requieren apoyos en diferentes áreas y de verdad, yo no sé cómo le hacen las familias para pagar las terapias. O sea, nosotros les ayudamos a veces a conseguir maestras monitoras y los niños van en escuelas privadas que son caras. Y luego la monitora, y luego la terapia de lenguaje, y luego la terapia sensorial, y luego que equinoterapia, y luego, o sea, que digo, viven para las terapias de los niños. Entonces, algo que sí hacemos en nuestro centro, o sea, 1, tenemos becas, 2, capacitamos a las familias cada mes con temas de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, la semana pasada fue de integración sensorial, porque como damos procesamiento sensorial en Ciudad de México, es como, aquí está la plática gratuita, quien quiera entrar de nuestras familias de terapia, entren, o sea, ahí está. Y les hacemos guías de límites y crianza respetuosa y de enséñale cuidado de cuerpo a través de pictogramas para que tu hijo entienda quién sí lo puede tocar o no, porque entonces también nuestros niños son más vulnerables. O sea, todos los niños son vulnerables, pero mis niños de terapia son más vulnerables. Y estamos hablando de que, no me acuerdo, era 1 de cada 4 niños, o sea, a nivel México, sufre abuso sexual. Y uno de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual. Es muchísimo. No sé la estadística de niños con discapacidad. Entonces, nosotros es como, por favor hay que hablar del cuerpo, por favor hay que hablar de que nadie te puede tocar, porque como no hablas, ¿cómo nos vas a decir? ¿Sabes? Entonces, sí es como esta invitación a no solo se enfocan en palabras, o sea, claro, queremos que hable y habrá muchos niños que tienen desafíos de lenguaje que van a hablar y que se va a ir solucionando, pero hay muchos que no. Y pensar en otras alternativas, señas, los dispositivos, porque al final es un derecho a la comunicación y necesitamos proveer de ese derecho. Ay, pero yo aquí o sea, como que me surgen muchísimas preguntas para todas estas familias que tienen a alguien que tiene que estar en terapia. ¿Cómo los incluyes ahorita dijiste, en escuelas privadas? O sea, ¿cuál es el apoyo que reciben allá afuera en un mundo que tal vez no es tan incluyente? Está muy rudo, Titi. O sea, como que justo ayer subí un post que decía,
Y me lo dijo una mamá que es maestra de secundaria de escuela pública. Y me dijo, nadie sabe de inclusión hasta que la necesitas. Porque lo vi. yo le puse sobre la mesa, le dije, oye, me parece que tu hija es neurodivergente, ¿no? O sea, ella me dijo, dime si mi hija es autista. Y le dije, no le estoy haciendo la valoración de autismo, pero me parece que sí, o sea, cumple con estas características. Y me dice, Jimé, ¿ahora qué hago? O sea, ¿lo digo en la escuela o no lo digo? Y le digo, a ver, desde mi perspectiva, dilo, porque pues eso va a ayudar a entender ciertos desafíos, el apoyo y así, ¿no? Y me dice, Jimé, lo entiendo, pero te voy a decir algo. Yo como maestra, cuando tú llegas y pones sobre la mesa que la persona es autista o diagnóstico que sea, lo van a pasar, porque es nuestra obligación pasarlo, pero va a estar aislado y no van a hacer nada por él. Estoy hablando de a nivel público, ¿no? Y me dice, si no lo digo, entonces va a pasar como que mi hija es lenta, como que pues, es tontita, pero le van a echar más ganas. Y fue tan crudo para mí escuchar eso, porque le decía a mi esposo, es que es crudo, pero es real. Me lo está diciendo una maestra de secundaria que a lo mejor ella tiene más empatía porque tiene una hija con necesidades, pero a los demás no, habrá quien no le interesa, pero muchas veces es la ignorancia de que no sabes qué hacer con las diferencias. Entonces, algo que nosotros hacemos es que yo he capacitado muchos centros de atención múltiple y personas de USAER, que son sistemas gubernamentales que existen a nivel colegio. A lo mejor no saben porque están en escuelas privadas, ¿no? Pero en escuelas públicas existen estos sistemas. El problema es que una maestra de USAER, que es como el sistema para apoyar niños con necesidades de aprendizaje o lenguaje, puede ser una maestra por 100 niños. No, ¿qué? Entonces, el sistema funciona. Tú estás en la escuela, el maestro detecta que hay un niño con problemas de lenguaje o aprendizaje, activan USAER y pues ya queda que venga, ¿no? Porque pues son un montón de niños y pues te da el programa y los ajustes razonables, pero pues de aquí a que lo ejecuten. Antes se permitía sacar a los niños a que les dieran terapia, ya no. Y entonces, pues estos maestros no tienen pruebas, no tienen materiales, no están actualizados. O sea, es un problema de salud enorme. Entonces, muchos de estos niños que a lo mejor tenían desafíos de lenguaje ya se convirtieron en problemas de aprendizaje y hay desertación escolar. ¿Sabes? O sea, súper es un alta, gran me problema. imagino. Entonces, algo que yo he hecho es como de, te capacito y lo hago gratis. O sea, así de, eres de CAM, que es Centro de Atención Múltiple, te capacito gratis. No me importa, porque al final a lo mejor le ayudo a mi peque que está conmigo en terapia y ese maestro le va a ayudar. Pero hoy es Juan, pero mañana va a ser María y Sofía y tal. Y es cambiar eso. A nivel privado es un reto también, porque sobre todo cuando hay complejidad, tienes que ir a la escuela y decir, mi hijo es autista, ¿puedes o no puedes? Entonces ya la escuela puede decirte, no, ¿sabes qué? O sea, aunque sea obligatorio a nivel CEP. O sea, porque la inclusión es obligatoria. No puedo. Ok, perfecto. Yo les digo a los papás, no le tengan miedo al no. Prefiero un no desde el inicio a que me digan sí y tu hijo sufra porque no supieron hacer inclusión. Uh-huh. La mayoría de las escuelas no saben hacer inclusión. O sea, no saben qué hacer con los niños. Entonces se crean estos sistemas de Miss Monitora o Miss Sombra, ¿no? Que, a ver, en mi ideal, para los niños neurodivergentes no debería haber una Miss Monitora. Lo que tú quieres es fomentar la autonomía, que el niño lo pueda ir logrando de forma autónoma, ¿no? Pero, pues también a nivel real, pues sí, la maestra no puede porque ni sabe acerca de las diferencias, no sabe cómo abordarlo y tiene más niños. Entonces, las mises monitoras se van creando pues de ese acompañamiento. Lo que nosotros hacemos es capacitar a las mises monitoras para que vayan ejecutando según lo que nosotros vamos viendo en terapia y vamos haciendo una triangulación con la escuela de cuáles desafíos tienes, te hago estas herramientas, vamos a hacerlo así. O sea, hay escuelas donde literal cada 2 meses tenemos citas y va la terapeuta ocupacional, la psicóloga, nosotras, la psicóloga de la escuela, la miss monitora, los papás, o sea, ¿saben? Es como una mesa así redonda para ir viendo los desafíos y luego tenemos grupos de WhatsApp donde están todas y la bitácora del día y a ver, ¿qué pasó esto? Y la terapeuta ocupacional, ok, a ver, prueba esto esta semana y me dices cómo va. Y nosotros, bueno, aplica esto y el comunicador úsalo de esta forma y así. O sea, es terrible para las familias. Es algo muy complejo, muy, muy complejo. Pero o sea, siento que, ay, Dios mío santo, no sé por dónde abordarlo, pero creo que es complejo para las familias, pero por un lado pienso, pues sí, necesitan una monitora que le esté poniendo atención específica, pero sí les sirve mucho estar en una escuela regular para desarrollar otras características de socializar, el que los demás niños entiendan que hay niños que tienen esto, o sea, que hay niños con síndrome de Down que tal vez no se pueden expresar igual, o sea, el rodearlos de una vida porque así es regular. O sea, es que
a ver, la vida está llena de diferencias. Pero que es una realidad en la que ellos se van a sentir excluidos solitos. Entonces, Justo. por ese lado, mi mente dice como, no, los deberían de mandar a algo 100% especial donde estén enfocados solo en su desarrollo. Pero ¿en dónde queda la inclusión? Sí, o sea, yo lo que veo es como el problema aquí es, primero, la concepción que tenemos cuando un niño tiene un desafío en el lenguaje o neuronal como seres humanos, ya no solamente como padres, es como pensar que algo no está bien. Eso creo que es el primer error. El segundo es que hay una falta de capacitación dentro de los docentes para poder tratar eso, que eso va directamente relacionado con la inclusión desde pequeño. Porque si cuando ya tienes unos hijos pequeños ya está la inclusión dada por hecho de que es algo que es habitual, que es normal, que todo está bien, que nadie está mal, siento que de ahí ya iríamos pues un poquito más en cuesta abajo. Y te voy a decir algo, yo he admirado mucho siempre a España, porque España creo que es uno de los países que tiene más programas de inclusión. O sea, sí, España tiene logopedas en las escuelas, Sí. ¿no? O sea, aquí como tienes que ir a pagarlo, porque pues si vas a público, no todos los hospitales tienen y las listas de espera son de 6, 8 meses, o sea, ¿sabes? Y entonces, o sea, es muy difícil y yo creo que por eso creé mis redes. O sea, al principio mis redes nacieron como pues para jalar clientes, ¿no? Porque pues estaba bien joven y ahora cómo me doy a conocer. Sin embargo, en ese proceso, la gente me decía, haz un video explicando esto. Y pues ahí un día puse mi cámara y lo grabé 1000 veces porque no sabía ni editar ni nada. Y ya hoy es como, ahí están los recursos. O sea, en mi canal de YouTube hay más de 350 videos donde te explico todo de esto de forma sencilla y clara. Hay muchísimos videos de estrategias de, a ver, si tu peque es autista, ocupa esto. Si tu peque no habla y no sabes qué pasa, aquí está la información. O sea, y en mi página web hay muchos recursos gratuitos también. O sea, hay guías, hay materiales, hay cosas que así es como, tenlo, o sea, úsalo. Porque tal vez si yo no te lo doy, el gobierno no te lo va a dar. O sea, no tenemos dinero destinado a esto. Es más, no hay una, o sea, como el índice o el porcentaje de cuántos niños hay con estas dificultades, ¿no? O sea, que hay está como abajo del agua todo es que todo esto. entra en discapacidad, ¿no? Claro. Discapacidad Intelectual. auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad motriz. Pero, ¿y qué pasa con los desafíos del lenguaje? Muchos de esos no es una discapacidad visible, no está clasificada. Y dentro de esos desafíos, les decía, hay de habla, hay de lenguaje, hay combinados, y no hay un verdadero porcentaje de cuántos niños hay así. Y luego los de aprendizaje, porque entonces viene discalculia, dislexia, disgrafía, o sea, ¿sabes? Entonces es un tema muy complejo y algo que decían ustedes y que lo quiero reiterar es para mí la importancia de estar aquí y de poder hablar de todo esto es que ustedes como papás o nosotros como papás de niños que no tienen necesidades, afortunadamente, el que podamos enseñarles a nuestros niños que hay niños que son diferentes, hay niños que se tardan un poquito más, que tardan más en hablar, que tardan más en aprender, y eso está bien. Y te decía, no tienen que ser, o sea, sus hijos no tienen que ser amigos necesariamente de esos niños, pero por lo menos sí que haya respeto, que no haya burlas, porque si de por sí, desde que son chiquitos estos niños sufren con el no puedo hablar, no me regulo, no soy atento, no me entienden, la escuela la sufro, siempre en la escuela me dicen que no me siento, que soy un relajo, que pego, que muerdo, que tal, y luego todavía vas a la escuela a sufrir acoso porque como eres diferente, entonces te molesto, o sea, es muy complicada la vida. Y si ustedes le preguntaran a una familia de mis familias, porque lo hemos preguntado, ¿qué te gustaría decirles a las otras familias? Es como, respeten a mi hijo. O sea, el miedo más grande de mis familias no solo es si va a hablar, porque siempre algún día va a hablar, sino es qué va a ser de ese niño cuando yo no esté. Esa es una angustia, porque la sociedad no está lista para el tipo de población con la que yo trabajo. Ay. Pero eso puede cambiar si nosotros como papás hacemos la diferencia con nuestros niños. Y Sí. eso para mí es lo importante. Sí, yo creo que como papá es la mayor preocupación que tienes es cómo se va a integrar tu hijo ya en el mundo exterior, ¿no? Y creo que las escuelas es como, obviamente, el primer contacto que tiene un bebé o un niño pequeño con la demás sociedad, ¿no? De quién va a agarrar el rol de quién se ríe de qué. También si a lo mejor él que no defienda o que no haga nada para esa persona con diferencias, pues también participa en algo así. Entonces,
Yo siento que sí, como papás con niños sin necesidades, pues tenemos que obviamente dar por hecho que nadie se ríe de alguien diferente. Porque tú también eres diferente en algo. Nadie se ríe de nadie. O sea, es Eso. respetar lo que sea, ¿no? Pues por ser persona, respetar. Totalmente. O sea, Y yo tengo una duda, porque seguramente a mucha gente que nos esté escuchando se identifica con tengo una amiga que su hijo no habla, pero no sé cómo decirle que tal vez tenga que ir a terapia. eso es bien difícil, es muy difícil. Me pasa mucho, ¿sabes qué? Con las tías, o las abuelas. Nos escriben de, oye, es que mi sobrino, es que mi nieto no habla, pero sus papás no están listos. Y algo bien importante es que un papá tiene que estar listo para poder llegar a terapia. O sea, en el proceso de los niños que tienen diferencias hay un duelo, ¿no? Porque cuando tú estás embarazada, ¿no? O están esperando un bebé, tú piensas y te imaginas de quiero que haga esto, quiero que sea así o cómo va a ser. O sea, tienes ese ideal. Y entonces cuando nace y, no era como yo pensaba, no era como me habían platicado que iba a ser. O sea, de por sí nadie nos enseña a ser papás, pero menos nos enseñan a ser papás de niños con necesidades distintas, ¿no? Entonces, sobre todo en las cosas complejas, autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, todo eso, viene un duelo. Claro. De tengo que dejar morir esa idea de lo que yo creí que iba a ser y aceptar que esto es lo que es, ¿no? Tengo un programa que se llama Creciendo Juntos, que lo abro más o menos cada 6 meses, donde un módulo del programa es hablar del duelo y hablar de decir, está bien que estés enojada, está bien que te preguntes por qué a ti, o por qué a él, o por qué a ella. Está bien que digas, estoy hasta el gorro de lo que me pasa. Tenemos muchas familias de peques autistas. Tengo uno pues, que incluso va con su perro guía a terapia aquí en Ciudad de México. Y nuestra sucursal de Ciudad de México tiene barrotes, pero se ve. O sea, la gente que va caminando por la calle puede alcanzar a ver, ¿no? Y entonces ese peque entró en crisis, ¿no? O sea, llegó, personas como, ¿por qué están maltratando al niño? ¿Por qué no sé qué, no? Y fue como, la mamá, fue de, ¿qué te pasa? Es que no tengo por qué explicarte que mi hijo es autista, ¿sabes? O sea, viven con tanto estrés. Porque, claro, el niño hace crisis con nosotros, hace crisis en el súper, hace crisis en muchos lados, y entonces toda la gente, ay, es que no tiene límites, es que está muy berrinchudo. No, el niño en este momento su cerebro, se sobresaturó, y la única forma de sacarlo es llorando, es pegando, es así. No a todos les pasa, ¿no? Pero viven con mucha presión social. Claro. ¿No? Entonces, justo esa parte de, sácalo. O sea, está bien que estés hasta la madre. Está bien que ir al parque fue lo que te bajó porque ya viste que el otro niñito de la misma edad sí habla o porque ya viste que tu hijo quería jugar con el otro niñito y como lo vio diferente no quiso y lo alejó. O que le dicen, tú no vas a jugar, tú no. Y ayer una mami que la quiero mucho, si lo ve, estábamos platicando de que tuvieron la primera reunión de familias, ¿no? De la escuela. Y ella me decía, tenía mucha ansiedad de ir. Porque a mi peque ha pegado en la escuela. Y está padre a lo mejor compartirlo así, porque si a Leo le pegan, tú empiezas a decir, ¿pero por qué le pegan? ¿Qué está haciendo en la escuela? Pero es que este niño siempre pega. Y entonces el primer pensamiento es, seguro no le pone límites, la familia no pone atención, ¿no? Claro. Y es esa como duda o discusión con la escuela y nosotros ¿les decimos que es neurodivergente o no les decimos? Porque entonces, si les decimos qué va a pasar, y si no entonces, ha sido una plática que hemos tenido con la escuela de yo creo que es importante decirles a las demás familias que nuestro niño es neurodivergente y que quiere interactuar y se muere por interactuar, pero no sabe cómo. Y la forma que tiene es como de, ¿no? O sea, te pego. Entonces, nosotros le estamos enseñando, hey, si quieres jugar, digo, quiero jugar, puedo jugar contigo. Y si te dicen que no, vas y te mueves, ¿no? Entonces, pues este niño ha sido, mi niño es el que pega, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando porque justo en la mentalidad de los otros padres es el niño agresivo. Claro. Pero de nuestro lado es que no es agresivo, es que está aprendiendo, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Entonces, bueno, pues todavía, según yo, las familias no saben que él es distinto, ¿no? Entonces, vino la reunión, ayer vi a esta familia y me dice la mamá, nos fue súper mal. Y yo, ¿por qué? Me dice, yo tenía mucha ansiedad de ir, no sabía cómo me iba a ir. Y me dice, y llegó un punto en el que llevaron pistolas de Nerf y mi niñito estaba así en una esquina
y todos así, apuntándolo. Y él así, ¿qué está pasando? ¿No? Porque aparte, como es autista, la parte social no la comprende tan fácilmente. Hay que explicarle. Cuando veas que esta persona está haciendo esta cara, es que está enojado y ya no puedes hablar de eso, ¿no? O sea, no lo comprenden tan fácilmente. Y pues le fue muy mal. O sea, me dio varios ejemplos de que había como un autobús y entonces él se subió y entonces llegó un niño y le dijo, ¿me dejas? Entonces se bajó porque le estamos enseñando que hay que dar turnos y que a veces te toca a ti o a veces le toca al otro. Se baja, se espera y así como, ¿ya me dejas? No, tú no te vas a subir. Ay, no. Y es como, ¿y dónde están las demás mamás? ¿Sabes? Y entonces me dice ella, pues yo lo agarré y le dije, me dice, ya sé que soy la peor mamá. Y me dice, pero yo le dije, Pente, él no es amable. Y le digo, pero está bien, o sea, si a la otra mamá no le interesa, pues tú tienes que defender a tu hijo, ¿no? Y me contó que al final en la noche la pasaron muy mal los dos y que él es un niño de 3 años. Y le dijo, ¿por qué a mí? Y eso es como devastador, ¿sabes? Porque las demás familias no tienen ni idea de todo eso que viven mis familias. Yo sí, porque lo platicamos, ¿no? Y es bien duro porque ¿qué le dices a la mamá? Y le dije, es que tienes que seguir yendo a las fiestas porque tienes que observar cómo es la dinámica y porque le tenemos que enseñar a él a cómo defenderse. Y me decía, pero ¿cómo es? Como, no pegues, pero aquí sí. O no hagas esto, Claro. pero a veces sí. O defiende tu turno, pero no que tengo que dar turnos. Y en la mente autista eso es muy difícil porque justo esa parte de entender las reglas sociales les cuesta y son muy literales. Entonces, ¿cómo le explicas que sí tiene que dar el turno, pero si el otro está siendo grosero, entonces no? ¿Sabes? Y eso, para las personas que no somos neurodivergentes, pues uno lo va cachando y vas viendo de, ¡ay, este fue gandalla conmigo, ese mejor no! Ellos no lo cachan. Ujú. Y me decía ella, es que todavía él no tiene esa mente para pensar en algo tan complejo. Y le dije, ya sé. Y es que también somos una generación que como padres, digo, yo no me incluyo a ese tipo de madre o padre que no sabe Que no que hay están. otros niños diferentes, pero yo creo que hablo de forma mayoritaria en el sentido de que los papás de esas generaciones, 30, 40, pues hemos vivido en bullying o acoso escolar. Entonces tu cerebro directamente identifica me está molestando, lo que tú dices, pensar que pues, me están pegando a mi hijo es como, espérate, este es el bully. Entonces hay menos información, hay mucho, me refiero en cuanto a la formación de cómo llevar una maternidad o una paternidad de forma sana, hay mucha ausencia de decir, oye, vamos a tener tolerancia y un poco más de empatía o muchísima empatía, de que no todo el niño que pega o que hace algo malo, yo al menos esa teoría la tengo ahorita, de que yo creo que no hay niño malo. Yo creo que los niños no tienen, son folios en blanco que vienen a este mundo y desgraciadamente somos los padres los que empezamos a poner unos rayones en esos primeros y folios. tienes toda la razón. La discriminación empieza después de los 8 años. O sea, un niño chiquito ve la diferencia, pero no le importa. Claro. Ese entendimiento de que la diferencia es mala viene de los adultos. Entonces, es la invitación, ¿no? O sea, a respetar. Eso. O sea, Es que sí, creo que, o sea, es complicado. A Leo también le pasó que quería jugar con un niño en el parque y el niño pasó y lo empujó y casi lo tira. Y entonces Leo me volteó a ver porque lo que quería Leo era jugar y pasó el abuelo y me dijo, perdón, es que es autista. Y entonces me volteé con Leo y le dije, mi amor, no sabemos si quiere jugar con nosotros, pero tienes que entender que piensa distinto, pero no estoy segura de cómo explicarle a mi hijo que es probable que si vuelva a pasar lo va a volver a empujar, no porque sea malo, porque no sabe jugar diferente. Entonces, sí, yo, por ejemplo, imagínate que en el salón de Leo hubiera un niño así. Ajá. Yo lo que haría es, o sea, me encantaría que tú como mamá te acercaras a la otra mamá y le dijeras, ¿cómo le explico a mi hijo que tu hijo es diferente? O cómo se puede acercar mi hijo, o cuándo no. Porque eso, o sea, no sabes, o sea, El alivio. O sea, tenemos una comunidad de papás en WhatsApp. Y entonces fui a hablar a una escuela con los papás de los que no son neurodivergentes o distintos sobre una mirada a la inclusión, ¿no? O sea, hablar de esto, justo de esto. Y les dije a los papás, oigan, hoy tengo una cita en la escuela, voy a hablar con los papás, ¿qué quieren que les diga? Y eso me dijeron, o sea, que se acercaran a nosotros porque eso nos abre las puertas. Y entonces, como el entendimiento de cómo lo explico, cómo le digo a mi hijo, cuándo sí o cuándo no. Y los niños así chiquitos son súper receptivos. O sea, ya con la niña que les digo de la maestra, que dijo que la inclusión hasta que no la necesitas sabes de ella,
me decía que tiene esa niña una amiguita y que cuando mi niña de terapia se empieza a desregular, la otra dice como, ay no, ya. Y empieza a correr y le empieza a dar vueltas así, para que descanses ahorita. Y empieza a correr la otra niña y ya te sientes mejor. Y ya la otra, sí, ok, y entonces ya viene. O sea, ella sin que nadie le haya explicado, ella ya entendió que mi niña es distinta. Y entonces ya sabe como, híjole, ya me va a pegar porque ya se frustró, entonces mejor me pongo a correr o hago otra cosa y ya regreso cuando Qué interesante, ¿no? Muchas veces los niños son mucho más receptivos que nosotros. Que es como, si ves que esto está pasando, no, Leo con este chavito que no habla, el otro, fuimos al centro comercial tal y yo le preguntaba algo y el otro niño contestaba, Leo le preguntaba algo al niño y el otro niño como no habla le contestaba ¡ah! Y entonces llegó un punto en el que los dos estaban comunicando así. Gritando. Entonces, y yo dije, ¿qué? Fregón, que no necesitan que yo les diga, no, a ver, ahora hablen con dibujos. Sí. No, Leo dijo, no hablas, ok, perfecto, y se puso a gritar con el niño y se me hizo tan bonito. No, pero ¿sabes? Así, a ti se te hizo bonito, pero tú no sabes lo que le cambió a su mamá o a su papá o con quien haya ido eso. Porque a lo mejor ningún otro niño se detiene a hacerlo. Y eso cambia, o sea, ese día puede ser que ese día fue como, no manches, hoy fue increíble y, ¿sabes? Entonces es muy bonito. Y hay niños que son más empáticos. O sea, hay niños que traen... O sea, yo creo que yo era una niña así. O sea, siempre como las diferencias, los niños a mí me han encantado. Soy imán de eso. O sea, me siguen, ¿no? Nos pasó en un viaje que había un adulto joven, me imagino autista o algo, y me toca, ¿no? Y el papá así, no, déjala, ya, no pasa nada. O sea, no sé, algo tengo que... O sea, no sé, algo emito que les llamo la atención o les gusto, ¿no? O sea, creo que hay personas que tenemos más como esa empatía y qué padre que tu hijo sea así. Ay, ojalá. Sí, de hecho, o sea, que mi hijo no tiene a lo mejor un desafío en la comunicación, pero sí es especial. O sea, quiero decirlo, si estás de mayor viendo esto, hijo, es verdad. Pero o sea, especial en el sentido de que, pues como yo cuando era pequeño, y bueno, y sigo siendo igual, estamos como un poquito locos, en el buen sentido de la palabra. O sea, mi hijo empieza a jugar tal, y el otro día con dos niños, normales, saltando, brincando ahí, ¿no? Estaban ahí, pues, jugando como hacen los niños. Y mi hijo se tira y grita y les pega un susto y les tira un globo a la cabeza, en plan para jugar. O es muy de, quiero ir de la mano con ella, ¿no? Entonces, si no le da la mano, es como, ¿pero por qué no me da la mano? Y muy se tira al suelo y le... Papá, me duele mucho la rodilla, no puedo caminar. Y se pone, o sea, entonces si no entiendes que mi hijo es dramático, o sea, que parece que va a ser una telenovela mañana, pues también dicen los demás niños. Aparte se quedan así, tengo un montón de videos de niños jugando con él diciendo, ¿qué le pasa? Aparte, tiene los pelos chinos, se le pone así cuando ahí la electricidad está... es como un científico estática, ¿no? Sin estática, y entonces está muy gracioso porque sí parece un científico loco intentando interactuar con los demás, y si no te metes en su rollo dices, pero bueno, ¿qué le pasa a este señor? Sí nos ha pasado muchas veces de ¿qué le pasa? Sí, ¿qué le pasa? Digo, no te preocupes, quiere jugar, quiere tirar eso y se ríe con un calcetín, y está como media hora leyendo eso con un calcetín. Padrísimo. Sí, pero justo pero eso, saber que son explicarlo. diferentes. Pero ¿sabes qué? Entonces... o sea, lo feo es que a veces empiezan a hacer, es que es raro y es que es tal, y es como... No, y aparte digo loco en un buen sentido de la palabra, pero o sea, a lo que voy es como, y está bien ser raro. ¡Hombre! No Aparte es niño. Oye, también qué rollo con los padres. Ay, voy a abrir un melón. Pero también a los padres que se preocupan porque su niño de repente no hace todo tan correctamente, o que a lo mejor no hace las tareas como tiene que hacerlas, o llegar a los procesos como está estipulado en los libros de la ciencia. Los niños son niños. Yo creo que también debemos estar como padres un poco más relajados en que tengan infancia. O sea, ¿y la infancia qué es? Pues jugar en los columpios, ensuciarse, brincar, que te rompas el pantalón. ¿Tú recuerdas una buena infancia? Yo digo, es que yo jugué y me raspaba el pantalón, llegaba lleno de barro, que ahí te se lo digo a mi madre y me va a decir, pues igual no me gustaba tanto. Pero en el fondo dices, qué buena infancia me dieron. Claro. Y yo creo que hay que dejar ser niño. Sí, ya luego ser adulto. Eso yo iba a preguntar también. ¿Qué pasa con las escuelas que hoy siguen siendo tan estructuradas, que parece que quieren señorcitos y no quieren niños? Yo creo que ese es un problema que tenemos los papás. O sea, un ejemplo súper básico. O sea, el programa de la SEP estipula que los niños deben aprender a leer y escribir hasta edad primaria. ¿Por qué en las escuelas privadas nuestros niños salen? Ya sabe leer, escribir, ya sabe inglés, ya sabe. O sea, es como una presión social de que queremos, o sea, como esta competencia de si hace más, entonces es más inteligente, ¿no? O es mejor. Y es como, no, o sea, por algo hay investigaciones y por algo se permite que lectura y escritura se enseñe hasta después de los 7 años, porque mentalmente, cognitivamente estás más maduro.
y vas a aprender mejor. Entonces creo que es mucho, o sea, mucho de esto que pasa es la presión que hacemos nosotros como sociedad de que queremos que los niños sean perfectos y robotitos y, ¿sabes? Y lo dijiste, todos somos diferentes. Hay cosas en las que somos muy hábiles y hay cosas en las que no. Y eso le pasa a todos los niños, ¿no? Uh-huh. O sea, yo que tengo 3, cada uno es súper distinto. Y cada uno es buenísimo en una cosa y el otro malísimo, ¿no? Entonces, creo que bajar las expectativas y amar las diferencias como son. Perdón, me estaba riendo porque me metí como en el lugar de tus hijos de Yo "Joder, también, así de, oye, tú eres ¿en el qué malísimo. ¿En qué soy malísimo? Yo diría, Sí lo si pensé, fuera si tu tú hijo, eres el malísimo, no te preocupes, eres bueno en jamás otra lo cosa. vas a saber. Si eres el mayor, no te preocupes. No, o No, sea, los que- dos son buenísimos y malísimos al Sí. mismo tiempo en algo. En No se todo, ofendan, son no en se todo. ofendan. Oye, y una pregunta. Este rollo de cuando ya tu hijo dice malas palabras, ¿aconsejas tú como terapeuta del lenguaje a corregir cuando tu hijo dice una mala A palabra? modelar. ¿A qué? Modelar. A ver, No eso. corregir, porque... Pues si se te escapa un joder o un... no. Eso, o sea, y que luego lo repite, ¿cómo le haces para que no lo diga? O... No, pues explicas que esas palabras no se dicen o que son de adultos. Pero me decías o sea, si no sale, ¿cuál era la palabra que no te sale? La de Sushi. peregrinación. 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 ¿no? O sea, si, por ejemplo, tengo una niña que dice quepeño en vez de pequeño. Ah. Entonces, o sea, no es como de, ¡ay, otra vez! No, sino como, acuérdate, pequeño. Y la modelas, o sea, la dices sin estar esperando que siempre imita. O sea, hay como unas reglas que yo les pongo a los papás cuando tengo niños que no hablan bien. O sea, evitar el no te entendí, habla bien, sino, hoy no te escuché, ¿me lo repites? O, ¿sabes qué, mi amor? No te entiendo, pero, a ver, llévame. Sí, llévame enséñame qué es lo que quieres. O sea, como de una forma más amable, ¿sabes? Pero no, Vale. no más bien tú amoldarte a la palabra maldicha. O sea, tú siempre la tienes que modelar de la forma correcta. Ah, ok. O sea, si el niño dice titi, tú le dices, sí, quieres leche. Ajá. Y empiezo a hablar entonado. O sea, regresaba como a las reglas, ¿no? O sea, no, evitar el no te entiendo. O sea, lo dije yo, pero, o sea, de forma amable. Mejor un no te escuché, me enseñas. Y siempre que intentas que tu hijo quiera, o sea, siempre que haya una palabra que esté mal dicha y tú la quieras corregir, que yo no digo corregir, modelar, es no más de 2 intentos por palabra. Entonces, por ejemplo, si dice quepeño, en vez de pequeño, yo le digo pequeño. A ver, ¿cómo tú? Quepeño. A ver, va una vez más. Pequeño. Y quepeño. Ok, seguimos. ¿Por qué? Porque si estás duro y dale, vas a frustrar al niño. O sea, y de eso no se trata. Otra regla es que la comunicación se modela a través del día. O sea, no es que te tienes que sentar a trabajar las palabras y jamás vas a tener que decir pepino. A ver, di pepino. O sea, no hablamos así. Es como, ¿tú lo haces? No, pero sé que alguien sí lo hace. ¿Yo? No. Pero estoy riendo. Ok, no vamos a... Saludos. ¿Quién lo hace? Me urge ¿No? saber. A ver, dame una señal. Alguien que agarra algo y que dice pepino, tigre, ¿no? ¿Nadie? Mi mamá. Pues es que mamá hace eso no es natural. Tigre. Pero usted puede hacer lo que Así quiera le hace. porque es la madre de esta cosa hermosa. Mi mamá Araceli. lo hace. Te quiero, mamá. Nos escucha. Sí, No, o sea, te me quiero. reí porque una vez eso... Pero a mí también me lo han hecho, ¿eh? O Pero sea, es más como de- estimulación, ¿no? Y de hecho yo se pero compré a es Leo. que justo hay que romper esa idea. O sea, la estimulación mira. es Mira. natural. O sea, sí, ok, no puede decir la palabra tigre. Está difícil porque tiene esa sílaba. Pero es como, mira, un tigre. Veo el tigre. Pero no tigre, porque yo no hablo con palabras aisladas. Yo siempre hago oraciones. Entonces, las oraciones van a ser más largas o más cortas según la posibilidad del niño para que pueda imitar. Pero hay que hablar de forma natural. Pero, a ver, pero yo aquí tengo una... Porque entonces me siento un idiota. Porque Por en eso las... hablas así. No. ¡Leche! Y, pero bueno, ¿qué le pasa a esta señora? De repente Porque sale con la la información. No, o sea que cuando estoy en estas clases y lo hago mucho como intento de terapia, es como, mira, vamos a usar, por decirte, el café. No. No se puede hacer eso. Estoy idiota. O sea, haz de cuenta que estamos así, vamos a jugar. Así, mira, que aquí hay un iPad. ¿Y qué más tenemos? ¡Ah!
una caja. Y entonces empiezo a hacer como más sonidos como, wow, vi un café, me encanta el café. Y esta voz entonada y aguda es porque sí hay estudios que demuestran que la voz aguda hace que presten más atención los niños pequeños. Terapeuta, tengo una No, pregunta. A ver, ¿cuál Ser es el la más listo de la pregunta? clase, ¿eh? A ver, Estrellita ¿cuál para es? mí. No, ¿qué? Yo hago eso. Así Te voy a es. decir, porque también obviamente como que yo soy muy musical y nuestro hijo mayor también. Entonces yo lo que hago es como, de repente cuando no quiere hacer algo y obviamente sé que voy a frustrar a mi hijo, le pongo cambios de entonación y hasta genero una risa. Es decir, estoy así un poco así, de repente llegó Pedro Pero es y que tú eres un ¡pum! actor. No, Entonces yo ¿estás le de hago- acuerdo que eso es trampa? Eso El es otro día trampa. no se quería poner el pijama. Yo no soy actriz, pero también. No, lo pues hago, tienes una voz claro. para doblaje perfecta, Sí, ¿eh? sí. tienes una voz deberías de maravillosa. doblar a alguna Sí, princesa de Disney. Pero, por ejemplo, mi hijo no se quiere poner el pijama muchas veces. Y de repente es una lucha continua de que no se quiere poner el pijama. Yo me inventé el guachi guachi. El guachi guachi. Preguntarás, ¿qué es el guachi ¿Qué guachi? es el guachi guachi? ¿Tú también le preguntarás? Luego te cuento. No, mentira. El guachi guachi es estar hablando con él directamente, le estoy vistiendo y es guachi 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 guachi. Y entonces le pongo música mientras le voy poniendo las piernas, o sea, los pantalones. los pantalones y cuando ya hay mangas, le hago el glu 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 Está glu 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 glu. padrísimo. Para la gente que no tiene hijos, puede parecer que estoy totalmente loco, pero no. O sea, No, sí gracias sirve. a eso, Él mi pide hijo el se pone el guachi-guachi. pijama sin rechistar, no hay lloro y hasta se divierte. Y además conecta. Bueno, hasta el otro día que yo no estuve la noche, te Me preguntaba. pidió el guachi guachi. Me dice, mamá, ¿me haces el guachi guachi? Y Lo yo, cantaste así. no sé cómo. No sabía, cómo porque era no el tuvimos el guachi-guachi. momento de interacción de yo explicar el guachi guachi. No me lo explicó y yo dice, ¿qué? Y yo, guachi guachi guachi. Y él, No, así no mamá, es, así mamá. no es. Claro. Así no es. Pero al día siguiente también ella tiene un juego de la nariz, ¿no? Y entonces, qué interesante es la conexión a través de la comunicación de los padres, que yo tampoco sabía cuál era el juego de la nariz. Ajá. Ok. Entonces, Así como mi hijo de decisión. casi 2 años era es como una- dar una voltereta, es una una maroma. bestialidad, la Es verdad, como no dar es una tan- maroma y que se junten las narices, ¿no? Ah. Eh, O sea, él gira en la cama o algo Él así? gira- O tú lo giras. Yo lo giro, o sea, le hago como. Es que sigo una cuenta de acroyoga. Le hago un movimiento de acroyoga y cuando aterriza como en mi cara para que Sí. sea chistoso. Entonces aterriza así y yo le grito, ¡ah, mi nariz! Y nos da mucha risa. Pero es, o sea, siento que son juegos que él va conectando con, este es el juego de la nariz, este es el Claro. juego de, ya sabes, Del el guachi doctor, guachi. del guachi Eso es guachi. estimulación del lenguaje. Pero escucha, Porque lo pe- conectas, No es cantarle juegas. café. Pero fíjate, pero fíjate si Pásalo. conectamos con el lenguaje, que ya mi hijo de 2 años, cuando termina eso y yo como no me entero de cómo es el juego, viene y dice, a ver, dime mamá, lo hace con mamá bien y me dice, ¿ves papá? ¿Ves, papá? Así. ¿Ves? Así es. Y yo, pero vamos a ver, sin vergüenza. Claro que sé, lo estoy observando. Y a ella igual. ¿Ves, mamá? ¿Ves, mamá? Este es el guachi Este es el O sea, como diciendo, guachi-guachi. a ver, ¿quieres Claro, despertar? No pilas. entiendes. Entonces, es bien curioso el, Pero así el se dominio estimula el de... lenguaje. O sea, Pedro, ¿por qué llegamos a esto? Por lo que dice por de los nada, cambios de claro. agudo a Sí, o sea, porque que sea yo lo natural, utilizo que mucho. no sea el perdón, abuela, que no sea el tigre. No. No, Pepino. Que no, pero que ella lo hizo un día, pero que ella es muy buena. No, es que mi mamá es terapeuta y Sí. justo en las clases de estimulación a las que voy es justo, dices toda la frase y en la palabra que quieres como Haces Ah. énfasis. pero el énfasis cantado. Está bien. Con el tonito que lo Y- estoy haciendo. Y, Y con y la algo que melodía. quería decir que lo hiciste tú, no segmenten palabras. O sea, si el niño no puede decir pelota y dice tota, que es lo así, primero que se nos viene es como ta y lo hace bien el niño. Pelota, tota. Y es muy frustrante. No Qué me risa diga. como en A mí me- Friends. a mí me ayuda como en mucho, Friends, pero a mí me ayuda Je mucho. m'appelle, pero papá. Sí. Je m'appelle, je m'appelle. Pero- Oye, pero a mí me ayuda mucho eso Para tu dicción, para pero- el popogatepetel. O sea, a mí el, No, tú también. es que sí hay muchas palabras con tla que a mí me ayudaron No hay muchísimo. cómo ayudarte con Popogatepetel. Pero porque tu secuenciación motora está bien. El Ah, tema ok. es cuando tengo niños que no pueden unir Ah, secuencias. vale. Si tú segmentas, mantienes la dificultad de unir secuencias. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Alargamos vocal. Ah. Pelota. Y la idea es que mantengas el acento donde va de forma natural. O sea, no digo pelotas o pelota, sino pelota. Ah. Y eso ayuda a que puedan como pensar en cuál es el siguiente sonido. Somos Mi hijo- unos cracks. Somos unos cracks, Pedro. Sí, Así, ahí mira, vamos. yo voy Daniel el aquí. tigre estaba bien. Vale. Estamos lo haciendo un sé. episodio para que el hijo hable. Ahora, en nuestro caso, nuestro hijo no se calla. ¿Cómo podemos hacer No, pues es que para ustedes- que ya se calle? Ya hasta
se pone aquí a grabar podcast. Dice, bueno, platicamos. El otro día lo encontré afuera. Ya nos pusimos a hablar de nuestro hijo y juramos que no lo íbamos a hacer. Pero lo encontré el otro día en la mesa del jardín con amiguitos que querían jugar con El él. podcast. Los sentó a todos. Platicamos. Les dijo, sí. platicamos y se Sí. sentó así. Bueno, platicamos. Y yo, Leo, ¿qué hacen? Pues Jugamos eso a que platicar. ves. Y yo me muero de amor. Y cuando se siente en esa silla, hola, me llamo Leo. ¿Cómo estás? Sí, él habla, habla. No, es una locura. Pero ya, bueno, ya está sigamos. pecando de mamá. Ya Bueno, estoy pecando de para mamá. terminar, tengo preguntas. Hay una que es un mito y me gustaría preguntarte. Está bien. Ahorita mientras se me abre justo la pestañita en el Facebook. En cualquier segundo El mito de que, no sé, ¿hay diferencia en cuanto al género? ¿Los niños hablan peor que las niñas en cuanto al desafío del lenguaje? ¿O eso es un mito? ¿Eso es cierto? Es verdad que los niños tienen más desafíos de lenguaje. O sea, siempre va a ser como de 5 niños, Ujú. o sea, 5 niños en general, 4 son hombres, 1 es mujer. ¡Wow! O sea, sí, en nuestros centros hay muchísimos niños, menos niñas. Sin embargo, cuando hay niñas que necesitan terapia de lenguaje, tiende a ser más complejo. Mm. O sea, es menor el porcentaje que vas a ver con cosas sencillas, generalmente son cosas más complejas, y en los niños, pues es toda una gama. Eso es porque, eso es cierto entonces también que ya cuando ya son adultos, las mujeres dicen como muchas más palabras al día que los hombres. Es que nuestro cerebro, o sea, biológicamente sí es como que las áreas del lenguaje son distintas, o sea, sí se prenden en diferentes habilidades, entonces están más hechas más para hablar. ¿Viste? Porque Ok. lo tuyo me sonó a queja. A ver si aprendemos también a escuchar. Ya que saben hablar muchísimo. No, perdón, esto no es algo contigo, no, porque tú eres es una. que lo dice. Ah, bueno. Esto es de pareja. De repente, digo, o sea. De repente Sí, sí sí, le sí. digo a Pedro, traigo muchísimas palabras guardadas, entonces necesito que escuches. No, o viene y me cuenta un chisme de 2 personas y digo, vale, ¿y quiénes son? No, son personas que estaban en la fila en el súper. Digo, pues si no los conocemos. Entonces me cuesta chisme de el gente. chisme, por eso Estaba hago bueno lo el que chisme. hago. A ver, Por eso lo hacemos aquí. Yanni asume, voy con las preguntas de los auténticos, ¿vale? ¿Qué hacer sobre el ceseo con un niño de ya de 10 años? Ok. Uy, o sea, lo ideal es que lo llevaras a terapia de lenguaje, porque la S sí se puede quedar así. Y no somos españoles aquí, más que uno Más que presente, Pedro. sí, uno. Entonces, o sea, lo ideal sería terapia de lenguaje, pero en mi canal de YouTube tengo un video de cómo mejorar la S. No me encanta hacer videos de pronunciación, porque si lo haces mal, en vez de ayudar va a ser perjudicial. Ujú. Pero básicamente la S, o sea, es cierro los dientes como en sonrisa y la lengua, la puntita de la lengua tiene que estar colocada como en la base posterior de los dientes Mm. para que el aire salga. Tiene que salir el aire. Si la lengua está elevada, se va a sonar como shh. ¿Ok? Pero Es es como una justo lo sonrisa. que me enseñaron a mí en el acento neutro. Sí, Era justo, tenemos como esa falla de cómo, bueno, falla, no, tampoco es falla, ya me van a, pero sí, por tu fonología. por la colocación de la lengua es que se nos escapa mucho el aire. Entonces, me acuerdo cuando nos ponían, por ejemplo, palabras como serpiente o sazón, o sazona su sopa con sal, era todo el rato el identificar que vaya para allá, porque si no es como, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿no? Sí, pues, Entonces- Pero esa muy es tu fonología español. por español. Ajá. Pero yo me escucho muy español, sí, ¿no? En Un algunas poco. cosas. Algo, ¿no? ¿Tú Sí, que eres, en algunas ¿tú que eres cosas. terapeuta del lenguaje? No, sí. No, Sí, sí, ¿no? O sea, no podrías decir es de Cholula. No. No podrías decir. No, o sea, no. O tengo una película en el Oscar, ¿no? Claro, exacto. Vale, perdón. A ver, Paulina Gómez, si mi hijo de 3 años y medio no habla una oración completa, ¿se considera problema del lenguaje? Sí, ya se considera un desafío. Un peque de 3 años debería, a nivel de pronunciación, hablar casi tan claro como un adulto y cualquier persona le debería de entender. Y sí, a los 3 años ya hablan oraciones de forma, o sea, muy común, oraciones grandes, entre 4 y 5 elementos por oración. Entonces, Ok. si no está hablando a ese nivel, es mejor la terapia de lenguaje y está en súper edad. para Yo hacerlo. tengo duda. O sea, como que los niños normalmente estamos acostumbrados a hablarles mucho como en tercera persona. Esa es una súper buena pregunta. Mamá. Y hoy fue el primer día que mi hijo le dije, ¿quién es Titi? Me dijo, tú. Normalmente me habría dicho, mamá. O él también de repente dice, Leo tiene frío. Ajá. Él habla en tercera persona. Esa falla de tercera persona a la edad de Leo, que tiene 2 años y cacho, Sí. es normal. Ok. Ya pasando los 3 años y medio, ya debe de tener un uso de pronombres adecuado. Ok. O sea, yo, tú, todos esos son pronombres personales.
Entonces, ese tipo de errores son comunes, pero un niño de 3 años en adelante que mantiene esos errores de pronombres, de verbos, ya no es común y ya se considera una falla de estructuración del lenguaje. Ok. También a Cristiano Ronaldo, que él habla en tercera persona de Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. Cristiano, pero por mamón. Él sí puede, ¿no? No, por mamón. ¿No? Por mamón, la verdad Bueno. hay que decirlo. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es... No te metas con Cristiano. Si es el mejor del mundo, es el mejor del mundo. No, sí, y a no gallar. digo que no, nada más que cuando hablas de ti en tercera persona y tienes más de 30 años, ya hay que Suena buscarte raro eso. pelitos en el Tenemos una anatase. terapeuta del Muy lenguaje. free. Sí, ya. No, muy ególatra, ¿no? Ah, sí. Ahí Te metas con Cristiano, ahí está, cuidado. Ah, Es que voy a dar a en no mi seguir en a mi Jimena. en mi casa son fans de Messi. ¡Ay, no! Esto es impresionante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Tu pues ya marido? se acabó el episodio. ¿Tú también eres fan de Messi? Joder. A ver si es de Cristiano. Porque o sea, como que le impresiona mucho toda su... Sí, su O sea, su compromiso. disciplina. A mí es que eso es lo que me gusta, sí. Y él puede hacer lo que quiera. Pero esto ha sido un vaivén. Que no te Menos mal hables que en estamos en el tercera final, persona, si no me hubiera cortado. Marce Jiménez pregunta algo muy práctico directamente. ¿Qué ejercicios se pueden hacer para estimular el habla? A lo mejor danos unos cuantos así concretos. Algo dijo Titi súper bueno. Una regla también es modelar en primera persona. ¿Qué es eso? O sea, como, no sé, tu bebé, a lo mejor ya Leo está muy grande, pero a lo mejor su otro bebé si les dice, no sé, tete, mami, ¿me das leche? Y unimos la seña con la palabra. Y entonces, no siempre esperar imitación, sino la práctica constante en diferentes momentos del día es lo que va a hacer que vaya entendiendo, a lo mejor hacer la seña o decir la palabra. Y es mejor modelar en primera persona porque si no, a veces hablan en tercera persona. Siempre como hablar como yo espero que tú des la respuesta. Ese es uno. 2, hay algo que se llaman palabras funcionales. Se los expliqué aquí en el comunicador, pero hay palabras como dame, más, 1, 2, 3 o interjecciones como wow, oh no. O sea, que puedes utilizar en muchos contextos. Entonces, si aún no habla, puedes empezar con esas palabras que son pequeñas o de 2 sílabas y que las puedes utilizar en muchos contextos y que la repetición a lo largo del día es lo que hace que como que diga, estas mezclas puedo hacer. Como más leche, más sopa, más agua, más calcetines. O sea, no sé, pues dependiendo del contexto, pero palabras funcionales. Buena. Les puedo regalar una guía si quieren de estimulación del lenguaje para los seguidores. Sí, porque la verdad es que... Sí, por favor. Pero que un link. No, es un PDF, o sea, ¿PDF? se los comparto y para la lo gente. pueden descargar en Sí, Drive o algo porque mucha gente de Auténtico me pidió que vinieras. O sea, sí fue una petición. Ay, y quería sí, leerte este muchas último de Poli gracias. porque dice, mi terapia con Jimena, que así es como estás en Face, pone, es la mejor. Yo como educadora y mamá nunca dejo de aprender con ella. Y sí, bueno, me acuerdo cuando pedí, oye, ¿quién quieren que tengamos en el podcast? Se echaron ahí y pues la verdad es que sí lo explicas muy bien, es un gustazo el escucharte, el aprender. Y no sé si a lo mejor por resumir algún consejo que nos hayamos quedado en la mesa para los papás, ya que tengan un niño con un desafío en el lenguaje o también para los que no tenemos eso y cómo podemos ayudar. La pila. Que ya nos tenemos que ir. Sí. Por eso. Rápido. Algo muy importante. Sí preocúpense, pero ocúpense. No sirve de nada que nada más te preocupes y te pongas a investigar en internet y no ejecutes nada. Ocúpate. Si ves que tu hijo tiene un desfase de lenguaje, ve con un terapeuta de lenguaje. Ya. Vale. Pues nada, tus redes sociales para que la gente que todavía por lo que sea no te conozcan, que se vayan directamente a echarse un clavado. Todos lados. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, todo. Instagram. YouTube. Tengo muchos videos de YouTube con estimulación del lenguaje. Mi terapia con Jimena Conejos. Ajá. Y que la gente pues que sepa que tienes clínica aquí también en Ciudad de México. Ciudad de México y 2 sucursales en Querétaro. Maravilloso. Y pues espero que vengas. Sí, invítenme. Porque vi Por favor, vi varios videos sí. y me llama mucho la atención también ya cuando hay otro tipo como la ecolalia o la palilalia. O sea, yo que he hecho una obra de teatro sobre el trastorno obsesivo compulsivo en el que había personajes que tenían ese problema en el habla. También estaría padre hacer otros episodios ¿Qué es pues la que sigamos ecolalia? desmenuzando. ¿Qué es la ecolalia? La que tiene el personaje que repite todo. La ecolalia. Lo que puede ser diferida o instantánea. Dices algo y lo repites. Dices algo y lo O ves repites. algo en una película, en una serie y de repente estás en un contexto y sale porque se te hace que es congruente con el contexto. Tenemos ¿Cómo? amistades con ecolalia, pero tú no sabes quién la sí, tienen. yo sí sé quién. Vale, pero no me des golpe, Pero- o sea, qué pero violencia. es que te quiero, o sea, es como ¿Quién cuando la- estoy hablando y tú estás moviendo los labios diciendo lo mismo que yo No, estoy no, diciendo. no. Es más de. Vas a saber quién es también. Por ejemplo, te digo, oye, ¿nos vamos a ir al restaurante ahí donde la comida asada?
¿Dónde? A ver, la comida asada, no, perdón, no puedo ni hablar. ¿Cómo se llama ese problema? Españolitis. Nos vamos al restaurante donde hay carne asada. Nos vamos al restaurante donde la carne asada. Ajá, ese es Ecolali. Eso es Ecolalia. Como que afirma lo que tú estás diciendo. Sí, o Oye, sea, si entonces ya nos lo vamos entendí, a la nada más escuela que por los estoy niños. pensando quién. Entonces vamos a la escuela por los niños, ¿no, Pedro? Entonces como que repite, necesitas afirmación. Ya sabes quién, ¿no? Ya sé quién. Pues ya está. Vámonos al siguiente episodio. Jimena. ¿Cuántos pedos mentales tiene este personaje entonces? Nuestro personaje tiene gafas. A lo mejor Tiene maletín. Sí, Tiene sí bigote. tiene, sí tiene neurodivergencia. Mucha gente y que eso- conocemos que le pasa esto. Claro. Yo lo he visto en amistades cuando decimos, sí. ¡Qué peligro! Pero bueno, que mil gracias, que es que antes de que nos acabe la pila, porque Sí. hicimos más de 1 hora y media, yo creo. No sé, algo Una más hora que... 41, se me Sí. fue Hablo mucho. rapidísimo. Nosotros no, qué también. bueno, muchas Pues eres gracias. terapeuta en el lenguaje, si no Tenía hablaras, que- jodido, vamos. Pero con quien tenemos Es que como- platicar es con tu marido. Ha de decir, "No, por Es favor". como ir a Turquía y ponerte pelo con alguien que está calvo. O sea, si el que me va a poner injerto está pelón, Tengo que hablar. Piénsatelo mucho bien. resultado no No tiene. lo sé. Entonces, qué bueno que hables. Pero bueno, Jimena, muchas gracias que sea el por primero de las muchos cosas. y Ojalá que que la sí. gente deje los comentarios y que también comparte este episodio con los papás que creen que les pueda ayudar muchísimo. Porque Totalmente. esto lo hacemos obviamente para aprender y también para servir al que nos está viendo y escuchando y a ser auténticos. Que es lo único que nos queda. Bye.